Un poco Sin antes. más prolegómeno, bienvenido a su casa, ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? don Leo Juan, Cajal, ¿qué decís? amigo de ¿Cómo Isidor estás? Recalde, Hola. heredero del trono de Isidur. ¿Eh? Sí, a ver, igual está muy de moda la cosa de renunciar. Yo igual me vine con mi Hay que renuncia. renunciar, Vine hay que con mi renunciar. renuncia para Hoy que- hay que renunciar. Nadie te acepta la renuncia, es increíble. Claro. Nadie pone indeclinable, ¿viste? Porque cuando vos querés renunciar a algo verdaderamente, le escribís indeclinable. Ah, sí, no, y el honor ante todo, pero el honor de esto no sabes nada. Se Lo que escribe, sos. ¿cómo se escribe honor esa palabra? ¿Cómo se escribe? ¿Con H? Mi sin honor, H? No me acuerdo cómo mi se honor escribe. se llama lealtad, decían por ahí. Así que, bueno. Saludarlo a Luca, qué presentación. Sí, Aparte, un gran viste que abrazo. podría haber sido la Sí, presentación del mes pasado. No, las cambia. Pero no. La Y volvió a tengo grabar. el mensaje para usted. O sea que cada vez que venga, él te va a mandar una nueva presentación. Se ayorna, Bueno, se ayorna, no la guardamos. No, él se ayorna, Está bien, está bien. ¿Cómo? A mí me dice. Pero que nombre el tema, ¿no? ¿El Porque tema? le tenés que avisar el tema. Le vamos a decir para la próxima. Que nombre a vos y que te nombre el tema. Y ya está. Ese es otro precio. Bueno. Ese es otro precio. Igual le mandamos un gran saludo. Un abrazo grande. Dijo que nos votó. O sea, Una- si le votó a Katy, me votó a mí. Yo le digo a los papás, mire, yo no me quiero hacer responsable. No, bueno, señora. pero él escucha Toripampa. Él escucha Toripampa. Entonces, si votaste a Kalki, me votaste a mí. Porque yo estaba 7 en esa lista. Así que, nada. Gracias. Entro al aula, che, y me recibe con alma fuerte. Sí, me recibe con contó. alma fuerte, es un gran. Un maestro. un gran. Con alma fuerte, pero con el tema Toripampa. Por supuesto, Un campeón. sí. Un campeón. Ahí te está saludando también Margarita Rodríguez. Hola. Ah, Una Margarita, genia. bueno. Que solamente escribe cuando estás vos. No, lo sigue. Que mire los otros programas. No, dice que los miran pero Ah. no nos hablan. Ah, está. Se ve que le da miedo. Margarita, Porque somos demasiado fascistas. Entonces, bueno, Rompemos el fascistómetro. Claro, el fachamate. Claro, el fachamate. Pasa que ¿Cómo tomamos viene? fachamate. ¿Lo venís usando, che, eso? Sí, claro que. Sí. ¿Cómo no? Bien, Obvio. bien, bien, Obvio. bien. Uno se lo dio a mi hija, o sea que ella tiene a su padre Sí. ahí, Sí. padre famoso, tristemente célebre. Había una banda, ¿no? Tristemente Claro, que era de La Puente, ¿no? de La Puente. De La Puente. Malísima, pero bueno. Como que él es un idiota, tipo grande y cada vez más pelotudo. Decí que no ensayo más en la sala donde estaba ensayando ¿sí? con De La Puente, Bueno. porque ensayaba hasta hace un Y par de Juan Di meses. Natale, que ahora está en Radio 10, no puedo creer la involución de ese muchacho. Habla en inclusivo, ¿viste? Bueno. Presenta, bueno, un idiota. Cosas que ocurren. Increíble que hayan sido tipos que uno los miró. Yo escuchaba Day Tripper Claro. en Radio Rock and Pop, miraba Caiga quien caiga, la TV Ataca cuando él era notero, junto al otro que no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Pero bueno, evidentemente el retraso mental le llega a todo, ¿no? Que Sí. es el progresismo. Sí. Es el progresismo. El Que retraso mental es el progresismo. hay que entender que los cerebros son moldeables también en ese sentido, ¿viste? Sí, son moldeables. Sí, bueno, también. Vamos. Pero las ideas calan igual, más allá de la guita que siempre está. Las ideas Obviamente, la moda Palermo, la moda palermitana esa Caló. muy hondo y vos tenés, ponele en La Ferrer lugares al estilo Palermo. A ver, La birrería. yo no quiero disminuir a los compañeros que viven No, en La no, ni Ferrer hablar. y a los Sí. compatriotas, pero lo que digo es, si no es el espíritu de La Ferrer ese, ¿me entendés? Cada lugar tiene que tener su magia, Sí. ¿me entendés? Hemos perdido la magia, todo lo palermitamos, todo es Palermo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, vamos a empezar con lo que nos compete, porque si no empezamos a hablar Y no y vamos esto al no carajo. termina más y el Traemos una programa- cerveza, todo. La picada como Otra los vez. momentos de sapo de otro pozo, que me regalaron un disco, agradezco, ahí me lo gané el otro día. Bueno, arrancamos con septiembre, el mes de los golpes o de las Fue de desestabilizaciones. casualidad que Claro. ¿no? Sí, lo tiramos lo tiramos. lo hablamos y tiramos de casualidad la idea esta Porque de en ponerle- realidad vamos a hablar de. Mira, acá ya me había mandado una cagada. Igual la boludez. Nada, bueno, cagada, boludez, no, tampoco es. Violencia es mentir, dice el Indio El Solari. indio. Justamente íbamos a hablar de lo que fue la Revolución Fusiladora. Ajá. Y vos me dijiste, che, mirá que en septiembre también fue Sí, lo de sí, Irigoyen. sí. Y yo te dije, sí, y en septiembre mataron a Rucci. Bueno, y en definitiva terminan siendo tres cosas que Sí. van a marcar Sí. la decadencia la derrota de la Argentina, que eso te lo dije a Exacto, vos. la derrota Él de la me dice, patria. no, derrota no. Le digo, sí, derrota porque es una batalla, la guerra todavía no se puede. Exacto. Así que bueno, Exacto. se la acomodé. 6 de septiembre de 1930, Ajá. Irigoyen
es el primer presidente que sufre un golpe de Estado. En el siglo XX, sí. La historia de los golpes nuestros viene desde 1820. Desde 1810, ¿no? Desde la Revolución Mágica, el primer triunvirato, ¿recuerdan ustedes? Sí. Cosa que hemos hablado cuando estuvimos. por eso, y también invitamos En a la el siglo audiencia XX. a ver. que claro, que vaya a ver, porque también vamos a tocar temas. Lo que me parece que es un punto a favor porque hay un hilo conductor entre todos los programas. Y eso también habla bien de ustedes. Sí, habla bien de viste, los lo programas. hemos pensado de una Eh, manera casi científica. Claro. Acá hay horas y horas de producción. Sí, a ver, hablar de Irigoyen y hablar de, bueno, vos hablaste de Irigoyen y Perón y dijiste de la derrota, me parece que el hombre que lo supo a la historia argentina, la supo sintetizar en un título, ¿no? Es el Colorado Ramos, un alguien que yo siempre nombro, ¿no? En revolución y contrarrevolución, avances y retrocesos. Obviamente, en este último periodo de casi 50 años, ¿viste? Estamos en la espera del avance. Claro, ¿no? ahora Parece, venimos en retroceso constante, ¿no? Es verdad. quizás en algunos momentos se detiene la caída, ¿no? Pero es como que, bueno, venimos parece una eterna, noche, podemos decirlo, ¿no? Cuesta abajo en mi rodada. Sí, tal cual. Irigoyen, un hombre que nace a mediados del siglo XIX, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto quién es Hipólito Yrigoyen, ¿no? Un caudillo, un hombre que, como bien dije hace un ratito, nace a mitad del siglo XIX, tiene una participación política de la mano de su tío, ¿no? Alem, Leandro N. Alem, obviamente un hombre que sus antepasados, sus abuelos habían militado en el rosismo, ¿no? Tuvo que exiliarse, cambiarse el nombre, ¿no? Y bueno, digamos, hay una... Porque él era Irigoyen pero con I latina, ¿no? Sí, después se lo cambian. Es que eso te la debo, no sé, porque sé que No, se lo cambió y no lo sé. Pero es un dato que, viste, Sí. porque uno lo escribe mal, porque hubo otro Irigoyen, ¿no? Claro, Bernardo, sí, claro, pero sí, es verdad, se escribe con I latina y él cambió en algún momento, quizás algún oyente que sea que se acuerde lo puede aportar el dato. ¿Por qué? Fue diputado por Roca, ¿no? Bueno, participó. Partido Autonomista. No, el Partido Autonomista Nacional, ¿no? El Partido Autonomista Nacional está conformado, que también es el basamento, ¿no? El sustento del radicalismo también, ¿no? El cierto sector de los orígenes de la política conservadora, ¿no? Y que está presente, fíjate vos, ese componente federal, ¿no? Está presente en la bandera del radicalismo, ¿no? Una bandera del radicalismo que tiene el colorado, ¿no? El rojo de los federales y el blanco del Uruguay, ¿no? Del Partido Blanco Uruguay, del viejo Uribe. Suma, claro, las dos ramas, sí, y aparte de todo, federalistas de la región. Aparte de todo, No sabía, por supuesto, sí. pero aparte de todo, fíjate vos cómo también tiene una proyección americana, ¿no? Americana. Los grandes movimientos, ¿no? Los grandes movimientos de la historia argentina tienen esa proyección. Vamos a hablar algo de eso previo a lo que nos va a llevar el golpe. Que van a ser todas las cosas que estemos hablando, serán causas, ¿no? Que determinen el triste final este 6 de septiembre, ¿no? Claro. Entonces, participa de revoluciones, revolución del 90, revolución del 93 y la última revolución que se da en el año 1905 durante la presidencia de Quintana, ¿no? Un hombre que lo condena a muerte, digamos, está preso, ¿no? para ser fusilado y tiene la suerte, ¿no? Don Hipólito Yrigoyen junto a otros cabecillas de que se muere Quintana, ¿no? Irigoyen recibe la amnistía, bien digo, de el indulto, ¿no sería? El indulto, claro. perdón. El indulto del de Alcorta, ¿no? Que es el vicepresidente de Quintana. Le dice, bueno, perdón, pero no me agarre revoluciones, claro. digamos que tengo. No me vas a dar. No me hagas revoluciones. Y sabes que obviamente Alcorta prepara la política, es el presidente del centenario, para
bueno, para lo que va a ser luego después la ley Sáenz Peña, ¿no? La ley Sáenz Peña, el sucesor del Corta va a ser Sáenz Peña, y en esa ley Sáenz Peña, Sáenz Peña le va a decir a Irigoyen, si quiere, quiere comprar, porque insisto, es un partido de revoluciones, Sí. de revoluciones. ¿Cuál era el objetivo del Partido Radical? Bueno, el voto, ¿no? Universal, secreto, ¿no? Cosa que se va a dar con la ley Sáenz Peña. En esos años venían ellos haciendo la famosa abstención, ¿no? Una abstención que se dio durante muchísimo tiempo. Y fíjate vos, mirá, trayéndolo a la realidad, después de cuánto tiempo estamos hablando, casi 110, 115 años, 120 años, ¿no? La construcción política en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, del Partido Radical, ¿no? Ese partido de Irigoyen, Sí. era tan fuerte que después de 5 años, bueno, nada, volvamos y volvieron, ¿no? Y estaba todo armado, Claro. ¿no? Y hoy en día, viste, Se que mantiene. parece ser que el Partido Radical desaparece, no está más, pero siempre está, ¿no? Fíjate vos la interna que tuvo el partido de Cambiemos, ¿no? El partido de la interna entre Santilli y Manes, que a Manes le fue muy bien con el armado radical en el interior de la provincia de Claro. Buenos Aires. Bueno, Así que por eso nosotros lo hablábamos de que el Partido Radical, acá lo tiramos porque si no aparece, este dice una cosa, el otro entra y dice otra, que está destruido en lo que es en la urbe, en lo que es capital y Gran Buenos Aires. Sí. Ahí el Partido Radical no existe. Ahora, en el interior profundo sí, de la claro, provincia de Buenos sí, Aires, sí. son todos los intendentes, la mayoría son radicales Sí. o vienen de extractos radicales. Claro. Eso no hay duda. Sí. Han laburado muy bien esa zona. El comité sigue estando, ¿no? En la zona, Por en eso. la zona de General Belgrano, el Chascomús, Por eso. Cantel, esa zona, bueno, ni que hablar. Eso es inamovible. Ellos Y en el eso interior trabajan y bien. Y eso se lo debe, ¿no? A esta política, a este armado, ¿no? De Hipólito Yrigoyen, un hombre que no se le conoce la voz. ¿No? Muere en el 33, había radio, había Yo leí grabación. algo sobre él, no era de se hablar le mucho, conoce era la un tipo voz, que ¿no? hablaba Y algunos hablan de la conspiración, un hombre de conspiración, de Claro. conspirar. Ahora, ¿en qué sentido de conspirar? De encontrarse, de esa rosca, ¿viste? Bueno, que está presente en la política desde siempre. Encontré una definición que habla, dice, la voz de Irigoyen era una voz que invitaba a la conspiración, siempre en tono bajo. Claro. Y uno le puso, tenía voz de alcoba. Mirá. Claro, susurraba, ¿no? El tipo. Susurraba, te conquistaba, ¿no? Y también te estudiaba el hombre, ¿no? Y no se le conoce la voz. Ahora un líder, un caudillo, ¿no? Casi, lindando en la religiosidad del pueblo, Sí. Claro, ¿no? que no tengo un discurso. al que no se le conoce la voz, A no tengas diferencia una de Perón, grabación. ¿no? Bueno, Perón, por supuesto, digamos, ¿no? Perdón, es un gran orador, Claro. un gran orador. Pero este hombre Pero no. vos sabés que yo no leí mucho de Irigoyen y sí leí algo y justamente enfocaban en lo que vos estás diciendo. Es un tipo que no hablaba mucho, Claro. que con los que se juntaba, tenía un sobrenombre, el peludo, El peludo, ¿era? claro. Bueno, porque se escondía para adentro el peludo. ¿Viste que Igual, el peludo? bueno, por eso venía. Y decían que el tipo se juntaba con muy pocos, pero esos pocos con los que se juntaba los convencía Totalmente. de todo. O sea, tenía un poder de convicción, Claro. pero no en grandes masas. El Claro. tipo era muy, diríamos, tenía selectivo, con quién se reunía. Pero a la hora, suponete, de armar, de proyectar, ¿no? De lo que se habla en la jerga política de la rosca, era un hombre que le decía a alguien, mirá, necesitaría hablar, tráemelo, ¿no? Y ahí hablaba y obviamente conquistaba las voluntades. Claro. Un partido radical, tengamos presente, que tenía obviamente un componente social de una clase media en un principio, esos hijos de inmigrantes, ¿no? Con una apoyatura muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero también un componente militar, ¿no? El ejército era radical. Exactamente. Era radical. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso se sigue manteniendo. Es un punto que tenemos que llevarlo también hacia los primeros años del peronismo, ¿no? Algo que lo charlaremos después. Bueno, lo han quitado, ¿no? Hoy
en algunos lugares hablar de entre compañeros, hablar de peronismo y militares como que si fuese algo incompatible. Fíjense a lo que se ha llegado, Ahí podemos decir que miren el programa en el cual hablamos de Scalabrini Ortiz, hablamos de Sabio. Sí. Y de quién otro más. El petróleo, ¿no era? El del petróleo. Sí, Mosconi. Y de Mosconi, sí, claro. Que eran militares. Sí, ¿no? claro. Bueno, sí, por eso en el contexto que se da. Recomendamos. Irigoyen, ¿no? En la caída de Irigoyen quisiera abordarlo desde un personaje determinante. Tanto en la primera presidencia, una presidencia que comienza el 12 de octubre de 1916, ¿no? Y culmina en 1922, como en la segunda presidencia, una presidencia que dura apenas 2 años, que es la presidencia que comienza el 12 de octubre de 1928 y después, hágame recordar que hagamos hincapié en esa fecha, el 12 de octubre, y finaliza obviamente el 6 de septiembre de el 30, ¿no? Y es la figura de Luis de Lepiane, ¿no? General de Lepiane, que había sido el continuador de el cargo de jefe de policía cuando el atentado, el 14 de noviembre de 1909, de Ramón Falcón. Claro. Quien asume el cargo de jefe de policía es Luis de Lepiane. Luis de Lepiane va a ser el policía del centenario, ¿no? Va a continuar la obra de Falcón. En la segunda presidencia de Irigoyen, de Lepiane va a ser ministro de guerra, ¿no? Por lo que no sería siempre la historia contrafáctica, ¿viste? Pero es interesante invitar a jugar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, sí, ¿no? No sería arriesgado pensar que Falcón se hubiera sumado también al irigoyenismo. Claro. Porque por el hecho en correlación al pensamiento, ¿no? Totalmente. Pero aparte estamos hablando de 1909. Claro, y hablamos de movimientos que eran afines al pueblo. Porque yo me recuerdo a Eva Perón hablar en donde decía que el radicalismo representaba al pueblo en contraposición del conservadurismo, sí, claro, que era lo que estaba enquistado en toda la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo, ¿no? Los terratenientes, conservadores y la gente el peón de campo que no tenía dónde plantar, claro, bandera. Y Eva Perón decía que el radicalismo bueno, vamos a seguir, después pasaron cosas, ¿no? Claro. Por supuesto pasaron cosas. Entonces, uno de los hechos que en los que entra esto, ¿no? En esta cuestión de la conspiración, ¿viste? La conspiración. Un día estuvo muy interesado Irigoyen, preparándose obviamente para los años de su presidencia, muy interesado en conversar con Luis de Lepiane, con el general de Lepiane. Obviamente, como dije hace un rato, manda a alguien a tener un encuentro, ¿no? Y la respuesta de Luis de Lepiane es la negativa. Dice, no, yo con Irigoyen no me voy a juntar, porque sé en los términos que él quiere y sé cuáles son es un conspirador, dice. Es un conspirador. Yo con Irigoyen no me voy a juntar en esos términos. Yo soy un soldado de la patria. No traiciono, dice, ¿no? No traiciono. Quedó eso. Asume la presidencia, como bien dije, en el 16, don Hipólito Yrigoyen, y tiene, unos hechos que son similares a los que ocurrieron 10 años antes, ¿no? En ese 1 de mayo, ¿no? En ese 1 de mayo, que la historia, ¿no? Llamó como la semana roja, ¿no? Uh-huh. Que son los hechos de la semana trágica de los talleres Bacena. Claro. ¿No? Que nosotros lo vemos como, la policía reprimió, mató obrero a lo pavote y quedó. ¿no? Yo invito a que vayamos a los diarios, a Caras y Caretas, que hace una cobertura muy detallada de esa semana de violencia, donde se prendieron se saquearon iglesias, se mataron curas. Claro. Fue un estallido. Si no eran blancas palomitas lo que estaban. Que queden claro
que quede claro, siempre mi discurso, siempre mi voluntad va a estar al lado de los trabajadores. Exacto. Ahora, dentro había un movimiento influenciado también por el contexto, ¿no? La Revolución Rusa, ¿no? Estamos en el año 1918-19. Claro. Y estaba la idea, ¿no? De que. Y aparte me pongo también en los zapatos de sindicatos Dios. eran anarquistas también. Eso en esa época Anarquistas y socialistas, ¿no? Claro. Y también estaban los obreros católicos, digamos, que no hay que haber dejado de lado, porque digamos, ese espíritu después va a ser tomado por el movimiento obrero en el armado de Perón, ¿no? Claro. Los círculos obreros católicos no son incorporados en los textos de escuela. Yo, ¿no? la primera vez que lo oigo, desconocía el padre Grote, ¿no? Un cura que viene acá y es el que arma, ¿no? Le da todo ese componente de religiosidad que hoy en día el movimiento obrero sindicalmente organizado conserva. Claro. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, en la Virgencita de Luján que tiene en cada sindicato, en las misas que hacen cuando se inauguran algo, y todos los años, hasta previo a la pandemia y la cuarentena, en las peregrinaciones a Luján. Esa peregrinación a Luján es producto de la militancia y el armado de estos círculos obreros del padre Grote. Un tema muy interesante para tocar, para que ahora en octubre, los primeros claro. Así que ese es el padre Grote. Bueno. A ver, digo eso. Quien estaba a cargo de la policía era el Pío González, que después va a ser vicepresidente de Marcelo T. Claro. Algo para tener en cuenta. Un presidente de la nación en aquellos tiempos tenía que tener dos columnas, dos puntales, ¿no? Para estar, para sostenerse. Uno era la policía de la capital, ¿no? La policía y otra era Campo de Mayo. Claro. ¿No? Cuando asume la presidencia, los vuela a todos. Y digo, en Campo de Mayo los vuela a todos. Lo pone el Pío González en la policía. Y a la hora de ir contra de Lepiana, dice, no, a déjalo. Claro. Este tiene palabras, es valiente y tiene palabras, ¿viste? Que me dijo, Le había negado. ¿te acordás? Le había dicho que no se negado ponga. Totalmente. A este déjalo, no lo saques. A déjamelo, que de verdad parece ser. ¿No? Y sabes que no se equivocó, porque en esos hechos de los talleres Bacena, que fue fue un intento de revolución, fue un intento, con barricadas, tranvías dado vuelta, tiros por todos lados, saqueo de comisaría, Claro. a tal punto de que el Pío González estaba desbordado y no sabía cómo llevar adelante su propia fuerza, ¿no? Creo que el Pío González es el primer civil que está a cargo de la policía de la capital, ¿no? Y es Luis de Lepiane, ¿no? Quien solo se pone al frente, ¿no? de la policía de la capital, organiza su fuerza, obviamente desconociendo en el estado en que se encontraba, ¿no? Hacía poco tiempo que él se había retirado, claro. ¿no? Y es el que salva la presidencia de Irigoyen. Es el hombre que salva la primer presidencia de Irigoyen, ¿no? La primer presidencia. Y uno puede decir, pero ¿qué está diciendo el profesor Cajal? ¿Cómo puede ser si yo he leído que en todos los libros Irigoyen ha matado obreros? Mató obreros en los talleres Bacena en Barracas, mató obreros en el sur, ¿no? Y en la forestal lo hizo lo mismo. Entonces uno tenía que preguntar, bueno, está bien, eso lo dicen los libros. Es muy ¿no? simplista también decir que salió a matar obreros porque se le ocurrió al tipo, ¿no? O sea, claro. Hay una parte que no le están contando. Y siempre hay una historia oculta. A mí la que me enseñaron en el colegio era eso, como que fue una represión que fue, si bien Irigoyen no era de hacer, o sea, el libro decía, si bien no era de tener ese manejo, llegó al punto de que la tuvo que hacer. Pero exacto. Pero así de simple lo leí. O sea, toda esta descripción que vos nos estás haciendo, yo no lo había leído, por lo menos en la formación secundaria, pero primaria. Están los números aparte, claro. ¿No? Porque también en lo que caemos luego es decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Digamos, o si no, las manchas del gobierno de Irigoyen. Ahora, el movimiento obrero de aquel entonces comienza a dar sus pasos
de nacionalización, ¿no? Marchan por primera vez cantando el himno argentino frente a la Casa de Gobierno, y masivamente en las próximas elecciones se van a volcar a votar el radicalismo. ¿Qué quiere decir? Que son amantes, adoran a su verdugo, No, claro, ¿no? no. ¿O qué es? Bajarle el precio siempre a los trabajadores, ¿no? No sabe votar, a ver, ¿a qué me refiero? ¿No? Digo, Sí. entonces digo, ahí hay un dato que no da, ¿viste? Digamos, entonces, si el tipo fue mata obreros, ¿cómo puede ser que, ¿no? el movimiento obrero Lo de aquel respalde. entonces lo respalde? A ver, sea la crítica que van a llevar adelante el Partido Socialista, el Partido Comunista, ¿no? Esa relación obrerista o esa política obrerista que va a tener Irigoyen, tanto en la primera como en la segunda presidencia, ¿no? Así que me pareció interesante remarcar la figura de este hombre, Luis de Lepiane, padre de Luis de Lepiane, hijo, ¿no? Que va a ser uno de los fundadores de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Ujú. ¿no? Así que, digamos, hay un hilo, ¿no? Hay un entre hilo padre e hijo, conductor. que sobre la mirada de Irigoyen, la lealtad, la formación, el patriotismo sobre otra cosa, ¿no? Digamos, el patriotismo. Qué palabra dejada de moda este patriotismo, Sí. muchas veces, ¿no? Sí, o mal utilizada. O mal también, ¿no? utilizada. Patriotismo, nación, Forja. dijiste honor, hace un rato dijeron Claro, honor. O no, sí, no, son. Aparte de las nombra gente que no tiene ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, se quieren, diríamos, arrogar cosas que no pregonan. Porque acá es lo que se dice en el barrio, ¿no? El bancar con el pecho es lo que se dijo con la boca. Tal cual. Pero Tal cual, si tal vos cual, me tal decís cual, una tal cosa y después está comiendo lenteja con el embajador inglés y muy patriota que digamos no sos, ¿viste? Digo. Tal cual. ¿Quién es Bien ahora el pronto. embajador inglés, che? Ah, no sé, porque Ken se fue, ¿no? Sí, ahora yo lo busqué el Estaba otro llorando día. todo ahí. Hay una, ellos le llaman Head Deputy Mission, algo así, como Ajá. la segunda puesta acá. Ajá, Es una mina que está hace varios años y ahora la dejaron como provisoria. Ok, está Seguramente provisoria, después está- mandarán está vacante, un ministro. está vacante. Exacto. Está vacante. Green algo, no me acuerdo bien el Bueno. apellido realmente. Mirá. Lo busqué Bueno. hace 2 semanas. Sí, yo me enteré el otro día que Mirá, había no, abandonado. en junio hizo todo lo que tenía que hacer y ya está, digamos, todo. Claro. Todo. Hizo demasiado. Todo, de más. todo, todo. Se pasó. Todo, y todo, Sí. todo, Gobernó y la todo- Argentina, y todo, claro. y todo muy bien 10, ¿viste? Y Tal todo cual, muy bien 10. tal así cual. que imagínate. Estaba en todos lados, ¿viste? Era como Drupi. Tal cual. Se discutía política de género, aparecía Marquén. Claro. Había que hablar del Mendoxi, Sí. aparecía Marquén. Te ibas al Walmart de Y te lo Avellaneda, encontrabas, y el sí. tipo estaba viajando, viste, en el 17. Claro. Claro, era como el Papa Francisco cuando era obispo, ¿no? Que Era viajaba en obispo. tranvía. Esa analogía No, corre por tu cuenta. No, no corre. conspiraciones hablaste, ¿no? Bueno, entonces, claro. Estábamos es en Forja. interesante. Luis de Me Lepiane. ibas a preguntar algo sobre, Claro. o ibas a hacer No, algo de claro, Forja. Forja de donde sale Jaureche. ¿No es así? Claro, sí, claro, Claro. sí. ¿Y Scalabrini también o no? Scalabrini Sí. se suma tarde, ¿no? Participa, Claro. porque como son todos radicales, y Scalabrini viene de la izquierda. Ah, ahí está. Él viene del Partido Comunista, pero el Partido Comunista tiene una constante en Argentina, ¿no? Todo el mundo que piensa desde acá lo expulsa, ¿no? Entonces lo echaron al tipo. Claro, realmente, claro. ¿no? Pero claro, a ver, los escritos de Scalabrini van a ser un poco el faro, la guía Ujú. de lo que es Forja, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces digo, detengámonos en el Luis de Lepiane, porque Luis de Lepiane durante la segunda presidencia de Irigoyen va a ser ministro de guerra, ¿no? Ministro de guerra. Un ministro de guerra que va a ser completamente leal a Irigoyen, ¿no? El Pibe González va a ser ministro del Interior y le van a decir, bueno, che, ¿qué hacemos a quién elegimos? ¿No? Le dice Irigoyen, elegí vos el gabinete. Y entonces, dice, bueno, el ministro de guerra. Irigoyen le No, delega. no es que delega, Ah. dice, che, vamos No, a armar bueno, pero vamos a armar el a Dele Piane. No, Ah. al Pibe González. El Pibe. Ah, Y ok. cuando dice, che, Está. el ministro de guerra lo quiero a Luis de Piane. Y dice, no, pero este es el que te dijo Que no. ¿Te acordás? Que aparte, no, lo quiero acá. Es más, en la primera reunión, frente a la prensa, lo hace sentar a su lado. A Luis de Lepiane. Así que obviamente sabe dónde se apoya y con quién se apoya. Mirá. Pero digo, Irigoyen en aquel entonces es un hombre de avanzada edad, ¿no?
de avanzada edad. Dice el padre Castellani que Irigoyen, lo único bueno que hizo en su segunda presidencia fue declarar el 12 de octubre como el Día de la raza hispana, ¿no? Claro. El mismo 12 de octubre que él asume en su segundo mandato. Hay algunas otras cosas, sí, por supuesto hay algunas otras cosas. Vamos a ir a la confabulación, ¿no? Ahora sí, porque hay una confabulación para... la causa fundamental de la caída de Irigoyen es el petróleo. Exacto. No solamente de Irigoyen, de todos los golpes militares. Bueno, a Ilia también le pasa lo mismo. Todos los golpes militares, ¿no? Todos los golpes militares van a tener petróleo. Ahora, pero siempre se necesita, ¿no? El imperio necesita de la cuña interna. Y la cuña interna, que es? Bueno, un gobierno radical, ya de aquel entonces los radicales estaban tratando de hacer golpe de Estado, ¿no? La confabularon en su propio gabinete, los mismos radicales, el mismo vicepresidente de Irigoyen Martínez, es quien empieza a tejer, ¿no? para la caída de Irigoyen. Un hombre viejo, un hombre que ya no puede con los problemas de la Argentina. O sea, también hay que ver que el tipo ya no estaba, diríamos, en condiciones de seguir adelante con el mandato de un país, ¿no? Y con un país acechado por el imperio como siempre. Sí. O sea, tenés que tener un tipo que esté bien. Es lo que le pasa a Perón en la tercera, ¿no? Estaba grande. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿Qué es eso del diario de Irigoyen? Bueno, eso es algo en la segunda, claro, es algo que se decía, ¿no? Bueno, es un mito, es parte del desprestigio que se le hizo a la figura de Irigoyen. Ahora, sí había iniciado temas profundos para tratar y los dejaba pilar. Claro. ¿No? Y los dejaba pilar. ¿Pero por un tema de edad? Por un tema de que... ¿O de desborde de la cantidad de cosas que le llegaban? La edad de un hombre que tenía... que no se... A ver, él nunca quiso ser presidente, ¿no? Digamos, no le interesaba ese tipo de poder, de ejecución de poder, ¿no? Eso fue más que nada el pueblo lo empujó a que eso sea, ¿no? Claro, eso pasa bastante. Sí. No fue un hombre que él tenía esas ansias de poder por ser presidente, ¿no? Eso lo dice el Pepe Rosa, ¿no? Digamos, un tipo que no a ver, sí las cuestiones de poder, pero no la ejecución del poder, no ser entonces digo, un hombre que estaba avanzado en edad, que dejaba acumular temas sensibles en un contexto internacional muy, muy sensible. Estábamos en la post-primera guerra, en ese interregno entre Primera y Segunda Guerra, previo a la crisis del 29, ¿no? Y donde la pata imperialista yanqui, ¿no? Estaba haciendo estragos en Centroamérica. Ahora, hizo cosas interesantes en ese corto periodo, ¿no? Entre ellas hizo, el 29 de agosto del mismo año, el 29, ¿no? La ley 11.544 que instauraba las 8 horas de trabajo para todas las actividades agremiadas. Claro. 8 horas de trabajo, ¿no? Por eso digo, la relación entre Irigoyen y el movimiento obrero muy, muy... Ahora, viste que eso se dice que nunca se puso en práctica. O sea, era algo que estaba, pero en realidad no se ejecutaba. ¿Hay algo de cierto? Porque, o sea, eso se le atribuye a Perón, el poner las 8 horas en el Estatuto del Trabajo. Sí, las 8 horas de trabajo obligatoria, que había que respetarlo, que después de eso eran horas extra. Y todos te dicen, el que te quiere correr, el gorila, que te corre por, no, eso ya lo hizo Irigoyen. Sí, pero no se cumplía, porque en la década infame un trabajador no tenía descanso, ¿no? No, o sea, por 16, supuesto. 18 Igual horas todas las cosas que se pudieron hacer o que llegaron a hacer en resolución, después se retrocedió en todo. Claro. Ese es el punto. ¿Se entiende? Aparte de todo, en aquel entonces no había una única central obrera con la participación política, porque no a ver, existía, el nacionalismo de Irigoyen es un nacionalismo de campo. Claro. Y es una mentalidad, y no lo estoy desmereciendo, por favor, pero es una mentalidad del siglo XIX, en los años casi 30 del siglo XX, ¿no? Del siglo XX.
yo pongo siempre el ejemplo, cómo se solucionaban las cosas durante el siglo XIX. Los conflictos sociales, ¿cómo se solucionaban? A los tiros. A los tiros. Exacto. Yo, Digamos, Claro. para mí se siguen no, haciendo así. Pero eso es la República de San Martín. Bueno. ¿No? En Villa Lynch. A mí, en Villa esa de Billy tanto. En los debates, ahora son todos debates vía internet. Vamos, loco, encuéntrense en una esquina. El otro día se me armó un quilombo en el chat porque, claro, estaban algunos, viste, como exaltados. Y le digo, pero déjense de escribir, cítense, cáguense a palo y no rompan los quinotos acá, que estamos... Tenés una profunda influencia de los hombres del 19, por eso. Pero digo, Es que es hagamos tremendo. las cosas más simples. Te vuelven locos. Pero bueno, atan digo, a contestar. entonces eso ocurría. Ahora, hay un hecho también importante, ¿no? Que tiene que ver lo del 12 de octubre, ¿no? Y las medidas que el radicalismo hizo, tanto en la primera como en la segunda presidencia, de alcance americano, ¿no? La reforma universitaria, ¿no? La reforma durante la primera presidencia. Imagínate que la neutralidad, pero no solamente la neutralidad, retirar a la Argentina de la Liga de las Naciones. Claro. Imagínate que el presidente de la nación Te saque de la ONU. salga de la ONU porque excelente. las políticas que le quedan van en detrimento de los intereses de la nacionales, patria, claro. ¿no? Habla de dos cosas. Primero, de la capacidad política, la voluntad política y el sentir nacional de este hombre, y también de una Argentina que era respetada dentro del concierto internacional de las naciones, ¿no? Exacto. ¿No? Era faro de América del Sur, ¿no? Regional, cosa que hoy lo hemos perdido. Yo siento que América Latina en toda su extensión está ávida de recuperar a la Argentina como lo fue hasta los años 50 y 60, ¿no? Sí. Lo veo, lo siento, ¿no? A veces se escuchan los gritos, ¿no? Pero bueno, Argentina a sus cosas, ¿no? Digamos, tenemos que ver. Mucho por hacer. Tenemos eso. Y después Como dice tenemos. la canción de Riff. ¿Eh? No, mucho por hacer, como dice la canción de Riff, digo. Y después tenés durante la segunda presidencia lo del 12 de octubre, también el 12 de octubre, porque acá, viste, lo han sacado del calendario. Donde como el él día- instaura él lo pone, el Día de la Raza. pero ¿por qué lo pone? Lo pone en el 28, porque ese mismo año, Estados Unidos, ¿no? Que venía ocupando Nicaragua del año 10, 12, 13, ¿no? Venía, a ver, genera una guerra, ¿no? Invade, los pone a los marines y se pone a los tiros, y enfrente lo tenés a Sandino, ¿viste? Claro. Entonces el tipo lo hace por una necesidad, ¿no? De unidad y de respaldo antiimperialista contra los yanquis. Exacto. Porque no es el día del 12 de octubre, el día de la raza que vino España y Colón. No. Es el día de la raza, en sintonía con alguien que nombramos siempre, la raza cómica, La cómica, del americano, ¿no? Esa cosa americana, hispanoamericana. Exacto. A ver, que lo adopta Uruguay, Chile, Brasil, México, Perú, España. México. España lo adopta, ¿no? España lo adopta. Entonces digo, el 12 de octubre como Día de la Raza es un profundo, un profundo sentimiento antiimperialista y aparte de todo el reconocimiento de una raza hispanoamericana que no se va a dejar prepotear por el imperio anglosajón. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, fíjate vos qué interesante si en las escuelas se plantea esto y no se plantea esa soncera del último día de libertad y todas esas cosas, ¿no? Que lo único que hace ¿cómo es? De la diversidad. De la diversidad, cultural. el día de la ¿Qué diversidad carajo es? cultural, y yo qué sé, ¿Qué es no la sé, diversidad la verdad que cultural? no comprendo la diversidad cultural. Yo no entiendo eso de la diversidad. Yo entiendo O la diversidad de Claro. género. Todo es diversidad. Yo entiendo ¿Diversidad de claro. qué? Expliquen qué Sorongo es diversidades. Es que lo más importante es. Somos todos argentinos, ¿no? Lo importante acá, ¿no? Claro. Sí, claro. Y como bien, y mirando en grande, somos todos americanos. americano. Exacto. ¿Sabés qué pasa? Entonces digo,
Sí. ¿Qué diversidad de qué? Es que lo que están haciendo es confundir la diversidad étnica que existe, no la vamos a negar, es decir, somos un montón Sí, de... pero en la mezcla pasamos a ser uno. Exactamente, Ya pero está. claro, lo que confunden es esa procedencia étnica, digamos, que uno puede realmente notarla, que es verdadera y que la celebramos, porque los pueblos traen todos su propia impronta, Claro. y eso enriquece a la unidad. O sea, la diversidad dentro de dentro de la unidad, pero lo peor que hacen es que exaltando esa diversidad, borran la unidad superior que sería el argentino, Claro. el americano, y Bueno, sacar... Pero ahí lo dijo él, ¿no? Exacto. Dice, un día que fue creado en contra del imperialismo y estos idiotas que se creen antiimperialistas terminan creando un día de la diversidad cuando lo otro era en contra del mismo, supuestamente del mismo enemigo. Entonces Sí. te das cuenta que ni siquiera se detienen, porque eso está escrito, no es que él se le ocurrió ahora y me lo está diciendo, No. esto lo dijo, no, eso está escrito. Exacto. Entonces, bueno, evidentemente son Sí, y en retrasados, el como digo, el decreto progresismo está eso, retrasa. ¿no? Y en el decreto está, ¿no? Ujú. Está por eso. De esa raza hispanoamericana. Hispanoamericana. ¿No? Entonces tenés eso, y después tenés otro hecho también muy significativo, a finales del 28, de ese mismo año que asume la presidencia, la visita de ya el presidente electo, que va a ser el presidente de la crisis del 29, Hoover, ¿no? Haciendo una visita a Argentina y Chile, ¿no? Bueno, no lo espera con los honores del caso. No lo espera con los honores del caso, y manda a un grupo de radicales a que le griten viva Nicaragua o viva Sandino. Excelente. Ese era Irigoyen. Claro. Ese era Irigoyen, ¿no? Entonces fíjate que hechos interesantes, ¿no? Que hechos interesantes. Ahora bien, para el año 27, sí. Te sumo otro dato, que Sí. yo lo leí acá en este Ajá, libro, ajá, Scalabrini, Ortiz, Irigoyen Ajá. y Perón. Dice que, claro, cuando asume Irigoyen, dice Scalabrini, como es tradición en cualquier asunción de gobierno, de los gobiernos argentinos, viene el embajador inglés a ponerle un poco las cosas en claro, o algún enviado del imperio, a poner las cosas en claro al presidente. Y le dice, bueno, según dice acá, ¿no? Bueno, mire, porque usted se dará cuenta de que es tradición que siempre que asume el presidente venimos a conversar un poco. Le dice, bueno, sí, es una tradición que más le vale que se la vayan olvidando. Le dice. Sí, Está Es bien. como cuando a Perón le van a reclamar el tema mismo de... embajador inglés. Exacto. Que bueno, lo hizo esperar un montón de tiempo y cuando le viene a reclamar sobre sus derechos sobre la Antártida, su proyección en la Antártida, y dice, pero ¿qué derechos tienen ustedes sobre la Antártida? Si ustedes están allá y nosotros estamos acá. No, pero las Malvinas. Y ahí le dice la del perro, ¿no? Dice, eso me hace acordar a un vecino que me robó el perro y al otro día me vino a pedir la correa. Ya sé, acá no hay nada que hablar. O sea, esos son los hombres Claro. que vos decís del siglo XIX, pero si no es así, y es lo mismo que hacía Rosas. Él era un tipo que se le plantaba al que se le tenía que plantar. Vos, con diríamos, doctor Chapatín que tenemos de presidente, o el otro idiota que teníamos antes, como Mauricio Macri, son tipos que no se le pueden plantar absolutamente a nadie. ¿Me entendés? Que cuando se enojan, ni siquiera ellos se la creen. Entonces, un tipo enojado tiene que transmitir... el que lo está escuchando tiene que enterarse de que las cosas van en serio, o sea, que no está diciendo una pavada. Entonces, no podés dejar en manos de esta gente, pero bueno, ¿por qué lo hacen? Porque justamente, poniendo a los más débiles, es que los poderosos no gobiernan, ¿no? Exacto. Me Sí. parece que pasa por ahí. Cuando hay un tipo como esto, listo, se va. Sí, claro. ¿Viste? Yo no sé si Saluda la al hombre palabra, que se va. a ver, no sé si la palabra, permíteme, ¿no? No sé si la palabra es enojo, yo creo que es convicciones. Y, Bueno. y nacional, y Sí, nacionalismo, sí. ¿no? No, Convicciones. hablo de que cuando vos hablas enojado. Ah, sí. Porque, No, bueno. porque pasó algo, Hay que vos tenés que hay tener estar. sangre, El sí, otro claro, tiene por que. supuesto, Se le tiene que llenar el por culo de supuesto. preguntas. Claro. ¿Me entendés? Si no. Y después, ahora sí, ya Exacto. encaminándonos hacia este final, ¿no? Dijimos de la configuración interna, donde el radicalismo y parte del gabinete,
conspira contra la figura del presidente. Bueno, acá tenemos ya el porqué. El porqué, ¿no? Dijimos que siempre es necesaria una cuña interna para romper, ¿no? Ahora, el motivo del golpe es un motivo que responde a intereses de las potencias de aquel entonces, particularmente del imperio anglo-yanqui, ¿no? El imperio anglo-yanqui. Hablamos de imperio anglo-yanqui porque durante la presidencia de Martín Ortega de Alvear, ¿no?, comienzan a aterrizar los primeros capitales norteamericanos. Claro. Acá, ¿no? Cosa que se va a incrementar durante los primeros años de la década infame, durante la presidencia de Justo, ¿no? Claro. Pero eso es otro tema. En el 27, durante el último periodo de gobierno de Alvear, ¿no?, un grupo de diputados irigoyenistas, ¿no? Recordemos a la audiencia que Marcelo Ortega de Alvear, un hombre que era embajador... Era radical, pero bastante. Que es el Que la responsable línea de que se triunfa, rompa, ¿no? Claro, El es alvearismo, el radicalismo, ¿no?, que hoy encontramos. Claro, ¿no? la Es porquería porque el esta. otro radicalismo se sumó, sí o sí, algunos peronismo. casos no, pero se ha sumado, sí, al peronismo. Exactamente. Marcelo Ortega es el responsable, ¿no?, de la ruptura del radicalismo, ¿no? El radicalismo de galera, ¿no? El radicalismo de galera. Pero la calle más monona la monona, de sí, Capital Marcelo Federal Ortega. se llama Marcelo Ortega de Ortega. Alvear. Sí, sí, donde están las sí. grandes marcas, como la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Tal cual. Voy por ahí. Y la calle Quintana. Bueno, mi esquina es Charcas. Pero si haces 5 cuadras, se llama Marcelo Ortega de Alvear. Che, mirá Pero acá se llama Charcas. ¿Cómo te castiga este compañero? ¿Cómo te Pero digo, castiga? es así. Y ¿o la no? calle donde vivo. Decí que yo vivo en Lanús, che. ¿No? Claro. No lo voy a decir al aire porque No me lo hace diga, bien no. a buscar. No lo diga, no lo diga. Mirá qué bueno que soy. Bueno, Qué grave. durante este último periodo del año 27, ¿no?, los diputados irigoyenistas presentan un proyecto de ley que es de una, sí, nacionalizamos el petróleo, ¿no? Claro. Nacionalizamos el petróleo. Claro. Como habría que nacionalizar los medios en cuanto se tome el poder, ¿no? Nacionalizar el petróleo es todo el petróleo es nuestro, los yacimientos de petróleo son nuestros argentinos, ahora que lo quieren refinar, bueno, no tienen que pagar nosotros, pero Claro. todo es nuestro, ¿no? Exacto. Algo parecido a lo que está en el artículo 40 de la Constitución del 49, fíjense la Claro. sintonía, ¿no? Sí, sí. A pesar de las distancias. Obviamente eso queda en diputados, senadores no lo votan, pero durante el gobierno de Irigoyen tiene mayoría en senadores y él insiste, ¿no? Él presiona para que eso se apruebe. Se iba a tratar, ¿qué día? El 6 de septiembre de 1930, ese mismo O sea, día. el mismo día que se iba a tratar. Ese mismo día que se iba a poner en vigencia, ¿no? Se vino el golpe. Se vino el golpe del 30, ¿no? Un golpe. Decime una cosa, porque pasamos del 27 al 30, vos explicaste, pero en el 29 en Estados Unidos está la famosa crisis del 29. ¿Afecta a la Argentina esa famosa crisis o no tuvo nada que ver? ¿O Mirá, solamente se lo atribuimos ajá. a la nacionalización del petróleo? Viste que nuestros intelectuales tienen la costumbre, ¿no?, de padecer los dolores europeos y Sí, de y Norteamérica. de los ¿no? norteamericanos, Y los nuestros no. de Entonces los mira gringos. siempre la realidad. Entonces, claro, la crisis del 30. Y sí, claro, dentro del concierto de la economía globalizada, por eso entonces, a ver, había una globalización, un mercado mundial donde todo. ¿Cómo existió siempre? O sea, Y sí, claro, obviamente que afecta. Ahora no afecta en los niveles que nos hacen creer que afectó. Claro, ahí está. Irigoyen es astuto en eso y termina con la caja de conversión, ¿no?, que vendría a ser el proto banco central, ¿no? Ese que ese Milei que quiere Milei dinamitar. dijo. Sí, que no solamente Milei lo que dinamita, que no me parece mal el dinamite. Escalabrini Ortiz hablaba sobre también de hacerlo de romperlo todo. Pero la emisión de la moneda no sale de Recordar ahí. que el Banco Central es producto de la década infame del Tratado de Roca-Ranciman, ¿no? Del 35, ¿no? Del 35, sí. Y ahora los liberales quieren quemar algo que crearon los liberales. Y Pinedo, Un crack. Pinedo cuando lo presenta en el Congreso, ¿no?, lo presenta en inglés.
Y le dice, Hijo de puta. dice, pero le dice, están en inglés. Central Bank of Argentina. Está en inglés. Y dice, lo que pasa es que yo soy amante de las cosas originales. A ese nivel, digo. Claro. A ese nivel. Es como Entonces, que digo, me gusta ver las películas en inglés y con Mirá, los claro, subtítulos abajo, mirá, no, claro. no me la doblés, ¿no? Irigoyen, Qué ¿no? caradura Irigoyen que termina sos. con esa caja de conversión que era la encargada de que la crea en el año 1881 don Julio Argentino Roca con la intención de unificar las monedas. En ese entonces había 250.000 monedas, cada banco Claro. emitía su moneda. El banco inglés estaba ávido de seguir emitiendo monedas y Julio Argentino Roca, con la caja de conversión en el año 1881, lo que hace es concentrar y monopolizar la emisión de moneda en relación al valor del oro. Ahora, esto de sacar la caja de conversión es un dato que favorece a la Argentina porque la devaluación de la moneda o del peso en Argentina durante la crisis del 29 no está sujeta a ninguna moneda, a ningún valor internacional. Exacto, claro. Yo no soy economista, pero digamos, eso es lo que ocurrió, ¿no? Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo venimos con el rating? Estamos bien con el rating, estamos pasados de tiempo, está porque bien. hace como 20 minutos tendríamos que haber hecho el corte. Es- Pero como para ir parece- cerrando, es Irigoyen, sí. o sea, el gran artífice del golpe de Estado fue la nacionalización Sí, claro. de los pozos petrolíferos. Y las traiciones en el propio gabinete. Traiciones Claro. que le dice el ministro de Guerra, Luis de Lepiane, mire que lo van a traicionar, usted me manda la orden y los metemos todos presos. Y después, obviamente, este hombre, Irigoyen, un hombre cansado, No reaccionó. se apoyó en su gente, en el Pío González, en Martínez, diciendo, bueno, mire, esto no es un delirio de Lepiane, no ocurre. De Lepiane le presenta la renuncia, en su renuncia dice que él no le temblaría el pulso de actuar como actuó en los hechos de los talleres Bacena hace 10 años atrás, y ahora lo mismo, dice, pero bueno, indudablemente no le sirvo al lado suyo, digamos, porque no lo escucha. Entonces renuncia de verdad. Y a los 2 días está el golpe, ¿no? Un hombre fuerte que Claro. lo protegía a Irigoyen, que se come la cárcel, ¿no? Obviamente, ¿no? Así Lepiane se come la cárcel. como a grandes rasgos, Uriburu se decía que era un fascista. Tenía tendencias, Sí. una afinidad hacia... Sí. Y el acto en el Luna fue tremendo. Bueno, pero digo, Uriburu, evidentemente, si tenía esos pensamientos, también tenía el sentimiento de proteger todo lo que tenga que ver con los resortes nacionales. Sí. Ahora, él dura 2 años y ahí lo vuelven a dormir los liberales. Claro. O sea, lo que vuelvo es cómo los idiotas útiles terminan siendo utilizados. Por eso, cuando nos hablan de que tienen que juntarse con liberales y demás, Sí. no, ya conocemos. Y con Perón va a pasar exactamente lo mismo. Sí. ¿No? Porque vamos a nombrar a otro Eso- tipo. Yo me eso- hice pequeñas anotaciones para entender de que cada alianza que se hace con un liberal para liberar la patria termina peor al que tiene buenas intenciones, le pega una patada en el culo y gobiernan ellos. ¿O no es así, querido profe? Sí, es tal cual lo decís vos. Ahora, hay que ver quién dice que es fascista. No, digo, Porque en ese momento el fascismo existía. No, yo te voy a decir. Hoy no existe el fascismo. yo te voy a- No, digo, no existe. en no el año existe, 30 no sí. existe, no. Sí, a El ver, partido fascista italiano existía. pero según A ver. el Partido Comunista, Sí. ¿no? Porque también es un hecho importante lo del Partido Comunista, y usted me dirá por qué es importante. Primero, porque han participado de todos los golpes de Estado de la historia. Sí, y En nunca todo. fueron proscriptos. No. Jamás. No. Y aparte de todo, el día de mañana, el 17 de septiembre, se va a cumplir el aniversario de lo que la historia no te dice. Porque te dice, miren, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una semana después, tenés a la otra mitad de Polonia que le invade la URSS. La URSS, claro. No, pero eso no te lo dicen. No. Te dicen que durante el 39 hasta el 41, por la firma del tratado Ribbentrop-Molotov, la URSS comunista y la Alemania nazi fueron aliados en ese sentido. Eso no te lo dice nadie. No, ¿ves? no. Pero después el PC sale a decir, este es fascista. ¿Y quién era fascista? Vamos a decir, Uriburu era fascista. Sí, miraba al Duce. Te decía Sí, que era claro, fascista. pero a ver, tenía Pero en ese entonces, una visión. En ese entonces hay que tener en cuenta
que estamos en el contexto de los nacionalismos, estamos en el contexto de la edad de la espada, ¿no? El tiempo de la espada, ¿no? La edad de la espada, de Lugones. Estamos en los tiempos en que el fascismo y el nazismo eran vanguardias políticas. Claro, pero Eran aparte vanguardias. digo, ¿por qué se puede admirar a Stalin y no podés admirar a los otros? Porque esa es la parte que uno no entiende. El PC no te aprueba eso. Entonces dice, Sí. el PC dice, bueno, está bien, es un golpe fascista el de Uriburu, pero más fascista era Irigoyen. Claro. ¿no? Y después Sí, va a venir Justo, que es un tipo democrático, ¿no? Pero va a terminar con ese fascismo de Uriburu. Así que es todo fascista. Entonces, Claro. Y empieza la década infame. Y arranca la década sí, por infame. supuesto. El Partido Liberal. Comunista, no lo dice el Partido Comunista en la política argentina de Jorge Abelardo Ramos, no dice el tipo, dice, a ver, el Partido Comunista de Codovila dice, justifica a Uriburu, ¿no? Porque termina con un régimen fascista, ¿no? Es fascista, Irigoyen. Y así fue fascista Perón, fue fascista Isabel. Fueron todos fascistas, El ¿no? Partido Comunista también. Ahora se dicen fascistas. Ahora es facho. Ahora se dicen facho entre estos dos y bueno, claramente ahora, ninguno defiende la nación. Ahora porque toma fachamate. Debe ser por eso. Bueno, terminamos con el bloque que dedicamos a Irigoyen y el golpe del 6 de septiembre de 1930 a manos de Uriburu. Y ahora vamos a ir al próximo bloque con un tema que también lo elegí yo, el otro lo vas a elegir vos, que se llama, es un cover de Box Day, que a mí me gusta mucho más la versión esta y por eso elegí esta, que es Ritmo y Blues con armónicas por Ricardo Iorio. Qué temas. Radio AM24, la radio del nacionalismo argentino. Arrancamos el tercer bloque de Toro y Pampa, seguimos con la historia acá con Leo Cajal a mi izquierda, con Juan Bautista Petrini, mi compañero a la derecha, y ahora nos toca el 16 de septiembre de 1955, la Argentina vuelve a sufrir otro golpe de Estado y ahora nos vamos a enterar el porqué, ¿no? En este caso fue al general Juan Domingo Perón, que viste, muchos le inducen que él estuvo partícipe del golpe a Irigoyen. Él en ese momento era un muchacho que estaba recién arrancando en el ejército. No creo que haya sido de los ideólogos, es más, nunca. Y después reivindicó toda la obra de Irigoyen. Creo que lo hizo también incluso con el Día de la Raza, claro, como reivindicando esa fecha, claro, que los mismos peronistas terminaron, ¿no? Entre comillas, terminaron denostando. Sí. Igual para la tranquilidad de muchos que dicen, habrá estado, todos estuvieron. Claro, eran todos. Militares. Sí, no, sí. Todos militares, intelectuales, los historiadores que nos gustan a nosotros el revisionismo, todos. Julio Irasusta es el que le hace los hermanos Irasusta, claro, son los que le hacen el discurso a Uriburu. Me contaba don Julio González, que él tuvo amistad con don Julio Irasusta. Julio González dice que le comentaba, ¿no? Con el dolor, después de casi 40 años de lo que había pasado, de que él va entusiasmado atravesando la vereda de Plaza de Mayo, y dice, y cuando estoy ingresando para escuchar el discurso que yo le armé al presidente, ¿no? Que él armó en el principio, colaboró con el golpe, como tantos otros, dice, me encuentro que están todos vestidos de levita, ¿no? Y ahí se da cuenta de que fue utilizado. Claro. ¿Cómo fue utilizado siempre cierto sector del nacionalismo católico, ¿no? Que no sé qué habrá ocurrido, pero siempre es utilizado. Fue utilizado en el 30 y fue utilizado en el 55 también, ¿no? Exacto. Por eso hacemos sí, claro. La NUCE fue... no, pero eso fue en el 66. No, en el 55. Onganía. No, es Leonardi. Él habla de Leonardi. Perdón, se me mezclaron las L. Leonardi, ¿no? De que no vamos a adelantar, pero digamos, Leonardi, claro, fue 2 meses estuvo. No sé qué pasa o qué pasó, ¿no? Que siempre fue utilizado, tanto en el 30 como en el 55, ese sector nacionalista. Vamos a esa fecha fatídica. ¿Cómo se llega a esa fecha fatídica? Bueno, a ver, hay Perón hizo un montón de cosas. Sí, en ese sentido, continuador de la obra de Irigoyen, ¿no? Pues hablamos de la reforma universitaria, podemos decir que el que acaba con la reforma universitaria es Juan Domingo Perón, ¿no? Con el no arancelamiento y la gratuidad
de los estudios universitarios. Exacto. Todas las universidades nacionales de la República Argentina y todos los institutos terciarios de la República Argentina tendrían que tener por lo menos un aula que se llame Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, porque es el que nos permitió a muchos. Al obrero, A muchos. al hijo del obrero. Al ir hijo a del estudiar. obrero, ¿no? La universidad obrera, ¿no? Que después el golpe pasó a llamarse. Que eso lo hablamos nosotros y no es lo mismo que pasa hoy con las universidades, ¿no? Que esos son esos curros de las universidades municipales donde hacen caja. O sea, no enseñan absolutamente nada, porque creo que con vos lo hablábamos la otra vez, ¿no? Tengo Soy amigos, boludo, tengo amigos en el Congreso, tengo amigos en de arriba y abajo, que grande se ha hecho la zanja, dale, la concha de tu hermana. Ahora me prendo fuego yo. No, pero sí, claro, a ver, digo, sí. no es lo mismo. ¿Qué querés que lo diga? Lo digo, no voy a decir. Es que no es a lo ver, mismo usted que- me pregunta, señor Souto, usted me está, porque no me va a correr con la vaina, mire, yo soy del sur, Claro, no, porque No, yo digo. salió un tema en la discusión una vez, la charla de las universidades, y yo, de todas las universidades que se fueron armando, ¿no? Que sobre lugares donde antes se hacía otra cosa, creo que eran los talleres. Claro. Vos tenés el caso de San Martín. Sí, de San Martín, Y los yo te talleres digo, siempre me ferroviarios. tiembla el pulso de decir, mirá, entre que te enseñen estas carreras no tradicionales y que tengas 3.000 obreros armando un vagón, Y- pero no lo dudo ni 2 minutos. Prefiero eso. Ni 2 minutos lo dudo. Exacto, claro. Que se pongan a laburar los muchachos y eso genera riqueza real. Sí. Trabajadores sociales, y después y demás cosas tenemos a Rolete. Pero claro. Eso lo digo. Bueno, se Ahora, se dejó de lado la escuela de oficio, que también las inventó Perón, ¿no? Por eso. sí, las claro. escuelas de oficio sí, las claro. inventó Perón. Ahora el profe quiere que cierren las universidades. No. El mejor alumno de Pero Vidal. digo, porque No, tenemos, hay que aprender a separar. Existen las buenas cosas y existen estas cosas que no sirven absolutamente para nada. Exacto. Porque dan carreras que son intrascendentes, que los pibes no les sirven para nada, los pibes van a perder el tiempo. Y entonces digo, vamos a las cosas medulares que necesita una patria o una nación para hacerse realmente No, grande. por supuesto. Y como él dijo bien, prefiero que estén haciendo un vagón de tren y no que estén estudiando pelotudes. Pero exacto. Que casi toda tiene que ver con las ciencias. Ahora, Pero que además hacer un inexactas. vagón de tren necesita de conocimiento. No es acá oponer la Claro. técnica al conocimiento literato, digamos, encumbrado de la universidad. O sea, justamente, por eso crea también la Universidad Obrera Nacional, la UON. Digamos, la industrialización requiere también de ese conocimiento y de ese estudio Sí, claro. técnico. Sí, sí, eso Y no mira sé, China. ¿no? Sin industria, China no es lo que soy. Por No supuesto. existiría. Sí, con trabajadores sociales no salió adelante. No, claro. Igual, a ver, siempre hay una mamá, una abuela, ¿viste? Una madre que tiene al hijo, al nieto en la universidad y está estudiando. Bueno, mire, déjelo, porque las cosas que se ven en un claustro, a pesar de lo que acabamos de decir, no se escuchan en ningún otro lado más. Siempre es preferible estudiar. Bueno, Ahora, por supuesto. antes es preferible construir vagones, Claro, construir claro. riqueza, ¿no? Construir riqueza. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Perón, hay antecedentes inmediatos a septiembre del 55, ¿no? Digamos. Y que está marcada ya en la segunda parte de este gobierno justicialista. Vamos a contextualizarnos. La revolución justicialista, tenemos como fecha de nacimiento el 17 de octubre de 1945, pero no se puede entender eso si no vamos al 4 de junio de 1943 y alguno dirá, pero hizo un golpe de Estado, ustedes están hablando de los golpes de Estado y ese no, ese golpe de Estado es el hito que pone fin a la década infame. Exacto. Es el hito que pone fin a la década infame. Ahora bien, en esta segunda parte comienzan ya estos intentos de golpe, ¿no? Tenemos uno el 28 de septiembre, pero de 1955, ya estando en los últimos meses de vida de Eva, ¿no? No, 52. No, estoy hablando 28 de septiembre del Del 51. Ah, 51. No, porque había dicho 55, por eso te corregí. Perdón, si dije Y yo me 55, equivoqué, si dije 50, sí. Estamos el 28 de septiembre de 1951, tenemos este primer intento, Sí. ¿no? Donde tenés, mirá vos qué nombre
tristemente ilustre y célebre, que es el del Menéndez, ¿no? Benjamín Menéndez, un pariente de que fue gobernador durante estos 74 días de Malvinas, donde flameó nuestra bandera. Después tenemos un hecho también, ¿no? que es olvidado, no es recordado, ¿no? Las bombas en el subte en Plaza de Mayo, claro, ¿no? Donde mueren trabajadores. Había una manifestación de los trabajadores convocada por la CGT, y ahí ponen una bomba, muere gente, muere el pueblo, ¿no? Y después, con la participación de Carranza, que tiene el nombre del subte, pero aparte de todo, Carranza fue después ministro de Alfonsín, el padre de la democracia. Ah, la mierda. ¿No? Alfonsín tuvo otro ministro más también que colaboró con la caída de Perón, que fue un asesor en temas económicos, que fue Previch. Claro. ¿No? ¿Qué apellido? Previch, ¿no? Un tipo, a ver, de temer, ¿no? De temer, porque le ha hecho mucho daño a la Argentina, tanto en la década infame como asesor, un joven asesor, talentoso obviamente, ¿no? De Pinedo, pero también como el encargado de que la Argentina, luego de la caída de Perón durante la Revolución Libertadora, se sume a nefasto grupo del Fondo Monetario Internacional, pagando $100 millones para ser aceptado como socio, y después, inmediatamente después, contraer deuda, ¿no? Ese es Previch, y ese también estuvo con el padre de la democracia. Tenemos eso, y después, bueno, lo conocido por todos, lo que sí, gracias a Dios, cada año que pasa se recuerda más, está presente en el inconsciente colectivo del pueblo, ¿no? Que son los bombardeos a Plaza de Mayo. Exacto. Se dice bombardeo a Plaza de Mayo como si estuviese vacía la plaza. No, estaba llena de gente. Murieron entre 400 y 700 personas, ¿no? Una atrocidad. La Argentina fue bombardeada. Y a veces, fíjate vos lo que son las analogías, esas analogías de corte intelectual, ¿no? Porque siempre lo nuestro tiene que, para ser, tiene que compararse con Europa. Si te levantás en un día de niebla, Buenos Aires amanece como Londres, ¿no? Y si tenés un bombardeo en Buenos Aires por los canallas que no vacilaron en derramar la sangre inocente, porque si vos querés matarlo a Perón era suficiente con tener la que tenés que tener, pararte enfrente y pegarle un tiro. Exacto. Claro. Murieron chicos con discapacidad dentro de un trolebús, murió gente que estaba trabajando. Bueno, es histórico. Nunca en ningún lugar del mundo el ejército bombardeó a su población, a su propia población. Y acá ¿qué te dicen? Vimos la Segunda Guerra y hicieron barbaridades. ¿Qué te dicen? No, por supuesto, pero es el enemigo. Contra el enemigo. Pero es el enemigo. Sí, bueno, pero el pueblo no tiene nada que ver. A ver, esto es peor aún. Por supuesto que no. Aún. Pero es el enemigo. Sí. ¿No? Acá es tu pueblo inocente. Sí. ¿No? ¿Y qué te dice acá la definición intelectual? La Guernica argentina, ¿no? Romantizan el caos estos hijos de puta, ¿no? No, la Guernica argentina, ¿no? ¿Qué es eso de la Guernica argentina? Sí, aparte se cayó más poder de fuego y de destrucción en Buenos Aires que en lo que fue Guernica. Fue mucho más grande. Claro, lo nuestro. Por supuesto que fue lo nuestro, fue mucho más grande, ¿no? Una cosa de loco. Esos son los antecedentes directos. Digamos, el más directo de todos es el del 16 de junio, porque 3 meses después... Claro, viene el junio y después viene septiembre. Bien, digo junio a septiembre, 3 meses después, ya un Perón debilitado, desbordado también, ¿no? Fíjense ustedes con algunos... Lo de Perón no era por la edad, sino que había sufrido la muerte de Eva, que era de Eva, el pilar fundamental, sí, claro, para Perón. Sí, sí. Y Eva le venía avisando: ojo con tus camaradas, te van a traicionar. Y Perón también en ese sentido es como que tenía una pacificación. A ver, yo creo que puso, y esto es una impresión personal, creo que puso en la balanza, tiempo por sangre.
lo Claro, que se dejó correr el construyó tiempo. en esos 10 años, ¿no? Se iban a destruir. ¿Y cuánto tiempo más? ¿No? ¿Y cuánto tiempo más? Porque hoy parece mentira. En esta ruina de Argentina que encontramos, todavía hay industrias que fueron generadas por durante el gobierno peronista, ¿no? Todavía hay obra, ¿no? Y ahí obviamente, ¿no? Material de lectura, la doctrina y un montón de cosas más. Ahora, ¿qué hubiera pasado? No lo sé, volvemos a la historia contrafáctica. Perón creía de que íbamos a terminar en una guerra civil como la que está viviendo desde el año 48 Colombia, ¿no? Y eso podría ser. Ganar esa batalla estaba ganada, pero también tenías las potencias imperiales de Occidente y de Oriente, ¿no? Vencedoras, ¿no? Con este mundo bipolar, pero aparte de todo este mundo bipolar, las dos potencias te están acechando. Estoy haciendo referencia a la Unión Soviética y al Imperio Anglo-Yanqui, ¿no? Y vos sabés Entonces que digo, ¿cómo podés el otro día bancarte frente a eso? Entonces digo, los chicos de Patria al Hombro, les mandamos un saludo de paso, no sé si están escribiendo ahí. Al principio estaban escribiendo. Subieron un video el otro día muy lindo, en base a lo que pasó con las elecciones, todo, ¿no? Y muestran un discurso de Perón donde él dice que él quiere la grandeza de la patria primero, quiere que todos los hombres de América sean libres también, primero los nuestros, después América y después el mundo. Y él decía que Argentina se diferenciaba justamente de lo que estaba sucediendo en el mundo, que era la división entre los comunistas y los capitalistas. Entonces le preguntaba al pueblo, ¿ustedes no quieren ser comunistas? No, el pueblo no, Perón, pero ¿ustedes no quieren ser capitalistas? No, pero. O sea, fíjate vos cómo el tipo entendía, pese a la situación, ¿no? Porque estamos hablando que había perdido justamente lo que venía a poner un equilibrio entre esas dos fuerzas supuestamente antagónicas que después terminaron siendo funcionales una a la otra. Y Perón, aún así, redoblaba la fuerza y diciendo, Argentina no quiere problemas con nadie, Argentina es amiga del mundo. Exacto. Y lo único que pretende es que se la respete como tal y hacerse valer por lo que era, ¿no? Entonces digo, fíjate vos qué tipo que aún, porque hubiera sido fácil decir, tras la derrota del 45, decir, bueno, ahora nosotros nos acercamos a ustedes. No. Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición. Se bancó la tercera posición. Nuestra posición es ajena y enfrentada a ustedes dos. O sea, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los problemas que porque ahí arranca sí, por supuesto, el inicio de las guerras. Vos dijiste una palabra que es clave y que ojalá la dirigencia política la incorpore, la sienta, ¿no? La haga carne, ¿no? Que es la interpretación, porque si uno tiene que definir el peronismo, al movimiento justicialista, un movimiento nacional de liberación, ¿no? Un movimiento de liberación, con una sola palabra, la palabra es interpretación. El líder, el conductor, interpretó la voluntad del pueblo. Exactamente. ¿No? Claro. Interpretar la voluntad del pueblo. Porque, a veces hay una arrogancia o esa cosa de no oír, no interpretar, no reconocer al otro, ¿no? El pueblo necesita esto, o esta es la voz del pueblo. Y la pregunta ¿es esa la voz del pueblo? Vos hiciste referencia hace un rato a una serie de cosas que son atrocidades, que son espinas, que son cuñas que separan, que nos identifican con colectivos, y la comunidad queda a un costado y el pueblo. Bueno, eso es interpretar al pueblo. Exacto. Eso es interpretar al pueblo. Bueno, claramente no lo hacen, porque vos fijate que faltando, 15 días para las elecciones, ellos interpretaron que el pueblo necesitaba un documento con una X como opción. O sea, en un problema gravísimo que tiene la República Argentina, que es social, que es económico, y que vamos a creer que todo esto que está pasando es real, ¿no? La pandemia es real.
vamos a darle el beneficio de la duda, lo que vos tenés que hacer es gestionar en pos de eso, no ponerle una X a un... O claro, lo que hicieron a fin de año, luego de la salida de la pandemia, ¿no? Así mágica, ¿no? Tras el velorio de Maradona, el cual fue un caos, ¿no? Tampoco el pueblo yo creo que haya querido que se lo despida a un ídolo de esa manera tan así paupérrima y desprolija, claro, ¿no? Y caótica. Entonces la interpretación del pueblo para ellos fue que había que darles aborto legal, un 28 de diciembre o un 29, ¿no? Sí, fue un 28 a la noche, 29 de la madrugada. Sí, muy significativo, ¿no? Exactamente, ¿no? La muerte de los niños inocentes, bueno, increíble. Digo, y en las Navidades, en donde los cristianos estamos en pleno festejo, y el tipo interpreta eso, o sea, evidentemente no interpreta nada, y evidentemente está respondiendo a los intereses que son los que terminan golpeando a Irigoyen en un momento y a Perón. Tal cual, luego. Tal cual. Y aparte de todo... Hoy ya ni petróleo tenemos. No. Nuestro. Nuestro no. Pero petróleo hay. No, sí, pero nuestro. Petróleo hay, claro. Petróleo hay. Y otra cosa más, el 16 de junio, después de que fue reprimida la sedición, apagado el foco sedicioso, Perón desarma la Marina. La desarma. No tiene capacidad de fuego. Pero es esa Marina la que 3 meses después, ¿no?, amenaza con bombardear La Plata, ¿no? Los tanques de IPF, ¿no? Totalmente, donde están la destilería de La Plata y la de Avellaneda, de Sarandí, ¿no? Y no solamente amenazan, porque el día 19 de septiembre, que también es un hecho olvidado, ocultado en la historia, Argentina, la provincia de Buenos Aires, recibe su segundo bombardeo en Mar del Plata. Los tanques de destilación ahí en Mar del Plata de YPF, no los tanques de Punta Mogote, los tanques donde están las refinerías, claro, que están ahí en Mar del Plata, son destruidas, ¿no?, por los barcos, ¿no? Un crucero 9 de julio y 3 destructores, ¿no? Hacen fuego sobre Mar del Plata. Increíble. ¿No? Digamos, una cosa. Increíble. A ver, si no escarmentaste el 16 de junio, 3 meses después vamos a repetir esta atrocidad, ¿no? Y fíjense que apuntan a dónde. A las refinerías, donde los tanques, donde estaba las siglas YPF. Y uno se preguntará, pero si habían sido desarmados la Marina, ¿cómo puede ser que tenga capacidad de fuego? Bueno, pero muy simple. Habían sido reabastecidos, ¿no?, desde Malvinas por los británicos. Y el combustible que utilizaban tanto los barcos, el crucero 9 de julio, como los otros destructores, era aprovisionado por un buque tanque de la Shell, ¿no? Fíjense, qué interesante suena, y cómo cierra todo, ¿no? Digamos, siempre el petróleo y la cuestión de el imperio inglés, ¿no? Haciendo la veces de proveedor al traidor. ¿Cómo nuestros marinos instruidos por la Argentina terminan siendo útiles a quien después tendrían que enfrentarse en el año 82, ¿no? Y lo peor de todo es que no cambió lo peor de todo es que vos lo que estás diciendo, aún hoy día no cambió la mentalidad. Si lo tendrían que volver a hacerlo, te puedo asegurar que lo vuelven a hacer. Entonces digo, que algo mal estamos haciendo. Algo más estar haciendo, más allá de la desarticulación del ejército argentino, ¿no?, que fue perpetuada por Menem. ¿Qué les enseñaron o qué les enseñan a nuestro ejército? ¿Les enseñan a defender la patria? Porque ante esto yo no veo que estén defendiendo absolutamente nada. El ejército minoritario. YPF era yacimientos petrolíferos fiscales, claro, ¿no? Fiscales de verdad. Exacto, no como ahora, Claro, ¿les enseñaron a defender la patria?
Y no, pero a ver, no el ejército, porque a ver, el ejército y la aviación no. Hubo focos en Córdoba donde estaba el grueso, ¿no? Por eso hablo de la Marina. La Marina, de guerra, ¿no? La Marina de Guerra, ¿no? La Marina de Guerra que, fíjense ustedes, tiempo atrás, en el año 51, creo, no sé si fue si fue la CGT acá en Azopardo o en alguna regional, hay un acto entre Espejo y el traidor Isaac Rojas, ¿no? Claro. Donde le declara admiración y bueno, hay un montón de se entregan una bandera, ¿no? Le entrega una bandera en honor al movimiento obrero y diciendo que Fuerzas Armadas y movimiento obrero deben estar juntos de por vida en la nación de Perón y Eva Perón. Isaac Rojas, un par de años antes, ¿no? Ese canalla, ¿no? Ese canalla. Que luego se abrazaría con Menem, sí, en la década del 90, ¿no? Sí, tal cual. Sí, una cosa, yo eso lo viví. Y me acuerdo. Menem que estuvo preso. Mi madre, ¿no? Que golpe del 76. Mi madre que estuvo, una militante desde su más tierna edad. Activa, ¿no? Ser activa, de pasar papelitos por abajo de las puertas teniendo 8 años, un delirio, ¿no? Sí. Cuando vio esa imagen que salió en la televisión donde Menem abraza ahí, se puso a llorar y me explicaba, ¿viste? Yo de tenía angustia, no de emoción, aclaremos, ¿no? De porque tristeza, como llora una madre frente a la ruina de un país que le deja a su hijo. Así lloró mi vieja, así lloró mi madre. Ese es el llanto, porque yo te podría decir, como llora una madre frente a un hijo que muere en una guerra, no, porque llora de orgullo esa madre. Por no tener el dolor, pero el orgullo de ver que su hijo cumplió con su deber. Ahora, no es un llanto así, era un llanto de derrota absoluta. Claro. No tenemos que defender a eso. Exactamente. Eso es la interpretación del llanto de mi madre. Uh-huh. Cuando vio eso, ¿no? Obviamente, y después un rosario de puteadas, sí, como corresponde. ¿Por qué? Porque claro, estos tipos no les temblaba el pulso por bombardear y destruir a la República Argentina, siempre y cuando no lo iban a hacer si renunciaba el general Perón. Un proceso de renuncia que dura unos días, porque no es que el mismo 16 se termina, ¿no? Él interpreta de que la situación está compleja, de que Argentina, de que el país en ese contexto puede... Él dice que no quería derramamiento de sangre. No quería iniciar una guerra civil. Claro. Y la verdad que lo veía bien. Pero Eva le había armado a través de la CGT, ¿no? Que era fiel a Perón en esa época. Sí, diciéndolo. Después lo vamos a hablar. Le había dicho y había mandado hacer a la fábrica Ballester Molina calibre 45 con el simbolito de la Ballester Molina, la que vos comprás, cualquiera que consigas vieja, siempre tiene el escudo de alguna fuerza, ¿no? Puede ser una fuerza armada o una fuerza de seguridad. Pero había unas, y te digo por qué, porque hace pocos años yo quise comprar una, y como un gil, ¿viste? Cuando vos decís, no, bueno, vengo mañana, acababa de comprar un arma, claro, y estaba mirando otra, ¿viste? Como para no caer en eso de ser ambicioso por el solo hecho de la ambición, pero en realidad tendría que haber pensado de lo histórico. Claro. Tuve en mis manos una de las que Eva Perón mandó a construir para la CGT, que tenían el escudo de la Fundación Eva Perón. Qué interesante. ¿Me entendés? Bueno. Estaba inmaculada, pues la habían mandado a reempavonar, las cachas, viste, de nogal. Era una belleza. Hermoso. No sé si tiraba o no, porque bueno, tenía sus años, pero era algo que históricamente valía. Igual la 45. Y aquellos que estén escuchando, si tienen que tirar, no tienen con 45, porque todas se encasquillan. Todas. Sí. No conozco nada. Es una munición bastante complicada. No, pero el tema de armar, él se plantea eso de armar a los trabajadores, darle armas a los trabajadores, y la verdad que eso es desestimado por los consejeros de Perón, ¿no? Claro. Hay un consejo. Pero me consta que las armas se mandaron a hacer. Sí, de hecho. Y la tenía de hecho, en su viaje a Europa, Eva trae, ¿no? Armas automáticas. Cuando viaja a ver a Franco y a Italia,
cuando viaja a España e Italia. a Europa, creo que de Holanda, me parece, ¿no? Creo que de Holanda, Pensé creo que de había Holanda. Ahora, ¿qué hubiera pasado si eso ocurría? Digamos, me parece que no. La guerrilla después, a ver, no me parece que sería un error eso, ¿no? No porque, a ver, no corresponde. Quien no pelea no tiene derecho No, está bien. Pasa que- El tema es contra claro, quién, porque a ver, acá no te estás enfrentando contra los hijos de puta. No, es que eso no, esa no es. Esa es la que nosotros vemos acá. Claro, sí. Pero te estoy diciendo que, no digo yo, lo dice la historia. Estos tipos que habían sido desarmados en alta mar, les proveen armas los ingleses, claro. y no te estás enfrentando contra 4 o 5, ¿viste? Que se levantaron y dijeron, che, vamos a terminar con el gobierno de Perón. Te estás enfrentando contra los poderes internacionales que venían de triunfar en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Estamos a cuánto? Y entonces- Estamos a 10 años. A 10 años. Pero ahí, claro, si uno dice, si nos quedamos en la guerra intestina, que es lo que Perón desestimó, No quería. Si nos quedábamos en esa, seguramente nos morfaban de afuera más fácil. Pero por supuesto. Es decir, Bueno, no nos olvidemos que desconcentramos la luego, atención. cuando sí sufrimos la guerrilla dentro del país, María Estela Martínez Perón hizo parar un buque que traía armamento desde Inglaterra Exacto. Sí, claro. a la cúpula de Montonero. O sea, Dividir, digo, Digo, ¿no? y reinar. Pues siempre están ahí la pérfida Dividir y Albión reinar. metiendo Dividir y el reinar. aguijón Exacto. Dividir para y que nos reinar. peleemos, ¿viste? Siempre dividir. Ahora tenemos a Milei. Siempre dividir Claro. y reinar, ¿no? Siempre Y le dividir tenemos que reinar. sumar a que ya en esta época ya sumamos un nuevo actor. Porque hasta ahora veníamos hablando, nosotros en la época de Irigoyen, el eje anglo-norteamericano, ¿no? Ahora después incluimos a los verdaderos triunfadores, ¿no? Que logran ese estado ilegítimo en esa zona de Oriente, Sí. ¿no? Que ahora se suman, ellos son los que financian todo, ¿no? Porque sabemos que el Y poder eso- económico radica no en Inglaterra. El poder económico no radica en Inglaterra. Si bien tiene sede en Inglaterra y en Wall Street, el poder Sí. económico no No es tiene en patria. inglés. No tiene patria. Sí, tiene patria. Entiendo, ¿no? Lo que dice. Se suma un nuevo Pablo. actor, digo, ¿no? El eje anglo-sionista. Pero no, yo creo que no debemos sacar el foco de quién es nuestro enemigo histórico. Claro. ¿Quién es? Está bien, Después pero yo hablo en el general, ahora- sí, en el claro. general. Vos El hablás, mundo. vos hablás del eje El mundo. anglo-yankee-israelí. Exactamente. Bueno, hacen negocios para ellos. Y yo no- a Es ver, un tándem. yo si fuese que funciona muy bien. me sentiría, si fuese ciudadano de cada, como ciudadano estaría orgulloso de Claro. mi Es que ellos gobernante. se sienten el problema orgullosos. el problema no es, son nuestros Pero son gobernantes. imperialismo. Por Son supuesto, imperialismo. por Exacto. supuesto. Ahí está el problema. Entonces, digo, Uno admira al tipo que es patriota, pero si me querés venir a sacar lo mío, ahí ya no te admiro más. Claro. pero creo que no, Se acabó, ahí se acabó la en admiración. este contexto, hablando del 55, yo creo que es Inglaterra. Y es tal Sí, que siempre en la Cámara de Comunes, Sir Winston Churchill, perdón mi pronunciation, no, dice lo siguiente el tipo, dice, la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Exactamente, le cortaron las manos. Esto lo dice Churchill en el 55, muere ese año. A ver, entonces los intereses que toca esta revolución justicialista, una revolución de felicidad, de amor, porque fíjate vos que es una revolución que no necesitó del sacrificio del pueblo, sino que lo hizo con trabajo, orgullo, familia, Exacto. panza llena, Exacto. vacaciones pagas en la costa, Ujú. y riqueza nuestra, administrada para nosotros. La Constitución del 49, esa Constitución que fue borrada de la historia. Sí, que No ningún está. peronista Hoy- se acuerda. Hoy te compras hoy a los pibes, no sé, le deciden construcción de la ciudadanía, che, traigan la Constitución que del 94 que vamos a ver algunos derechos y esas cosas, y te dicen los antecedentes y no está la del La del 49. no se nombra, ¿no? Está proscripta. No está la del 49. ¿Por qué no está la del 49? Y bueno, porque tenés un artículo 40, ¿no? Que te habla de el manejo y los recursos naturales administrados por el Estado Por el en Estado. favor
de los beneficios De los del beneficios pueblo. Digo, que tenés derecho a la niñez, a la ancianidad y un montón de otras cosas, ¿no? Que bueno, que hoy serían tan necesarias. Esta es la interpretación que vos hiciste referencia hace un ratito, ¿no? Vos sabés una cosa, que a partir del año pasado, cuando empezamos con toda esta locura y que se había creado ese como un sitio que te tira automáticamente que eso es una falsa noticia, Sí. que no me acuerdo el nombre. Chequeado.com. Chequeado.com. Cuando vos escribís la frase que acabás de nombrar de Churchill, te dice que es falsa. ¿Quién la maneja? ¿Quién administra Chequeado? Bueno. Ah. El grupo Loomis que recibe financiación de la Open Society. Entonces digo, fíjate no, vos, como no, Soros. todo lo que genere conciencia será Mirá, callado. vamos a ¿no? esto, Como vamos dice a esto. Ricardo Iorio. Mire, no señora, nos olvidemos que mire, señor, que está cenando, está por cenar en este momento, si Churchill no lo dijo, lo debería haber dicho. claro. Si no lo dijo, lo debería haber dicho. ¿No? A ver, hasta pongamos en duda esto que acabo de decir que ocurrió. No, pero fíjate qué hijos de puta que son, que no te dejan decir lo que realmente sucedió, solamente porque están atacando a uno de ellos y está generando conciencia, porque no nos olvidemos de eso. Y lo que pasó el otro día, la semana pasada, con la cancelación del himno de Ricardo Iorio, a manos de un ente extranjero, a pedido de otro ente extranjero que actúan juntos, es una locura. O sea, no se puede permitir. Entonces, y lo peor de todo, que argentinos Bancaron. o supuestamente bancaron esa decisión de una asociación ilegítima. Y claro, si le llenan la cabeza los medios, pasaron la versión que conocemos, de digamos, no podemos permitir porque este personaje, que Claro. qué sé yo, y ta. Sí, bueno, es el imperialismo, ¿no? Digamos, es eso, ¿no? Por eso, digamos, La colon- el proceso- el Por eso digo que mental. sumamos a un Sí, nuevo... Sí, a un nuevo actor. Antes trabajaba desde la sombra y hoy Ajá. tiene el Estado Pero bueno, legítimamente otro punto en común también son las traiciones, ¿no? Dentro del movimiento peronista, ¿no? Es que la traición en general siempre es necesario el cipayo nativo, como se suele decir, para que una conspiración se lleve a cabo. Si no, Sí. es muy difícil entrarte desde afuera. Estaba buscando una frase de Scalabrini que hacía referencia obviamente a la caída de Irigoyen, al tema del petróleo. No sé si tenemos tiempo. Estamos ¿Se está aburriendo la 22.05 gente o no? y ¿Cómo Germán, te pedimos vamos hasta y media, dale. Buenísimo, Sí, ya está, la ya nos dio gente- la la autorización. gente- La gente está con todo. La gente estamos en 55, muchachos, vamos Justo a crecer en el un poquito 50, porque si no justo se va, en el justo en el 55, 55. justo en el 55. Si no se va el profesor, si no sube el rating. Dice Scalabrini, ¿no? Dice Scalabrini A ver qué dice. en política británica en el Río de la Plata, ¿no? Y esto va para Irigoyen, también va para Perón. Dice: poco importa escarbar este punto porque fuera del crimen político cometido, muy poco pudo y muy poco duró la revolución. Lo importante es subrayar el error en que incurrió el presidente Irigoyen. Podemos poner Perón, Irigoyen, en no disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Dice, la ley, y esto me pareció fantástico, ¿no? Esto me pareció fantástico. La ley se transgrede constantemente cuando la transgresión favorece a los intereses extranjeros. Y lo voy a repetir. La ley se transgrede constantemente cuando la transgresión favorece a los intereses extranjeros. ¿Por qué no transgredirla en defensa de los sagrados intereses de la nación, del pueblo argentino? ¿No? Monumental. Y ahí está resumido, ¿no? Para mí me pareció brillante, ¿no? Sí. Porque siempre cuando uno quiere, en estas normativas que nos conducen siempre como rebaño, estas leyes que esto no se puede porque está penado, esto no se puede porque no se puede. La ley dice, y no, la normativa dice aquello, la ley dice aquello. Siempre nos mantienen, ¿no? En un camino. Ahora, Cuando uno reflexiona, ¿no? Dice, pero ¿esto es en favor de los propios intereses de la patria o va en detrimento de los intereses de la patria? Y dice, es necesario violarla, ¿no? Se transgrede siempre la ley. Sí. Bueno, transgredámoslo para nuestros propios intereses, ¿no? Me pareció
fabuloso esto que dice Schiavetti. Bueno, ya lo había dicho San Martín, ¿no? Cuando la patria está en riesgo, todo es lícito, excepto totalmente, no defenderla. Totalmente, o sea, totalmente. Más claro, chale volviendo al tema de la caída de Perón, que se inicia así el 16 de septiembre. Perón delega la relación entre militares a un consejo que lo va a llamar el Armado de la Fuerza de Represión. Está formado por el general Lucero, que era el ministro del Ejército, el general José Domingo Molina, comandante en jefe de la Fuerza de Tierra, y el general Imaz, comandante de operaciones, que tenía relación con el bando revolucionario, un traidor, ¿no? Un traidor. El día 18, ¿no? Se arma una junta de generales, y esta junta de generales va a ser la encargada de tener una relación entre pares, entre militares. La política iba a seguir al mando de Perón. Esto no lo entienden en un documento que escribe el general Perón y lo toman como una renuncia. Los mismos soldados, los mismos fieles, leales a Perón, Lucero, Mani, Levene, Domingo Molina, ¿no? Lo entienden así. Los hechos, me imagino, la posibilidad de la derrota, la cárcel, la desaparición, la muerte y todas esas cosas. En poco tiempo Perón ve que no tiene ningún tipo de solución, no quiere llevar a la Argentina a una sangría eterna, similar a la que está viviendo muchos pueblos de América Central, muchos pueblos de América del Sur, como Colombia, por ejemplo, en el caso ese, ¿no? Y pide asilo al embajador de Paraguay, ¿no? para el embajador llamado Juan Chávez, ¿no? Y lo lleva a una cañonera que estaba apostada en el puerto de Buenos Aires para su reparación, la cañonera Paraguay, claro. ¿No? Esa cañonera Paraguay, él estaba varios días, porque aparte de todo, recordemos, un año antes Perón se entrevista con Stroessner en Paraguay y le devuelve a través de un decreto de ley, le devuelve ahí decimos, es una especie de reconciliación histórica, un desagravio, ¿no? A ese pueblo. Y aparte Perón tiene, Stroessner le da la ciudadanía paraguaya y el cargo de general paraguayo, ¿no? Perón es. Entonces, en el momento en que está en la canal paraguayo, había 2 barcos mercantes, creo que uno era británico, pero también todos con gente, con marinos paraguayos, y todos gritando, Perón, ¿viste? Qué maravilla. En el momento en que bueno, se asientan los militares revolucionarios, ¿no? En Buenos Aires va una partida de soldados muy bien armados para capturar a Perón, y desde la nave, ¿no? El capitán de la nave dice, acá no entra nadie, y si entras, te mato. Vamos a los tiros. Exacto. ¿No? Acá vamos a los tiros. Y le decía, usted quédese tranquilo, general, que nosotros lo vamos a defender. Claro, porque aparte de todo era general paraguayo. Claro. Era general paraguayo. Claro. Está un tiempo... Pero reconocían a un patriota, ¿no? Y si hay algo que tiene el pueblo paraguayo es patrotismo, ¿no? Sí, saben de lo que es caer ante la sinarquía. De otro dictador fascista, como fue Stroessner. Claro. Otro fascista. Claro, más vale. Todo fascista. Pero era fascista, Uriburu era fascista, Irigoyen era fascista, todo era nosotros fascista. en un momento, yo te conté, hablamos con Leonardo Castanino, que le mandamos un abrazo, sí, que ahora está fanático del profe cada vez que un abrazo grande. Después ve los programas, lo sube a su canal. Tuvimos un desencuentro. Pero por los teléfonos, ¿no? ¿Viste? Así que no. A ver, llamó, no lo atendí, a ver, no se dio. Pero él es un reivindicador del pueblo paraguayo y hace siempre la analogía de la Segunda Guerra Mundial con la guerra de la Triple Alianza, donde los poderes económicos son exactamente los mismos. O sea, son los actores que operaron en un conflicto, operaron en el otro, y así empezás a hablar en la historia y aparece el bucle, ¿viste? Se vuelve a repetir. Pero eso Andrea Cano, que estaba viendo ahí, les mando un saludo. Y para ir terminando, Dale, Perón está casi 7 días ahí en esa cañonera, ¿no? Está del 18 hasta el 25, ¿no? Después se va aguas adentro, ¿no? La cañonera. Pero durante ese periodo opera algo que hoy ha tomado unas dimensiones, ¿no? Similar a la de un ejército muy bien armado, ¿no? Que es la guerra psicológica o la guerra cultural,
¿no? Porque aparece la prensa canalla, ¿no? Generando un montón de mentiras sobre la figura de Perón, aparece la riqueza de Perón en su residencia, el oro, ¿no? El oro, que son todos los regalos que tenían y que estaban todos numerados, estaban todos, se habían hecho, ¿cómo se llama? Cuando haces un inventario. Un inventario, estaban todos inventariados, claro. ¿no? Y tenían una copia el Congreso y otra copia la tenía él, de todos los regalos que vendría. A ver, regalos, fotos. Y que aparte de todo, Eva Perón, la mayoría de los regalos eran todos de Eva Perón, las cosas, las había dado, ¿no? Los había donado para que, en realidad lo dio para que le dé el pueblo, claro, ¿no? Luego de su muerte. Comienza la infamia de Nelly Rivas, esta militante del WES, sí, ¿no? El WES es la Unión de Estudiantes Secundarios, creada por el peronismo, ¿no? La historia de esta jugadora de tenis que la arruina en la carrera, ¿no? Esta Mary Weiss, ¿no? También que había escapado Perón y la esperaban en una casa en Suiza donde iban a vivir ese amor prohibido, ¿viste? Esas cosas que aparecen y que hoy en día, ¿viste? El difamar, hoy también, ¿no? Industria cultural. Rivas, la chica, ¿cómo es que se llamaba? Nelly Rivas. Hay un artículo que escribió este muchacho. Sí, ya sé quién estás pensando. Clopet, que está en Infobae, donde hace justamente una investigación, y llegan al acuerdo que cuando se hizo una causa, todos los testigos, no, eso no existía. La chica vivió en la residencia, tenía su habitación, el general trataba de mantener distancia constantemente, justamente para no crear ningún... En la quinta presidencial. Exactamente. A ver, que no es que ella estaba ahí, ella claro, con cientos de estudiantes secundarios. Exacto. ¿No? Y la prensa, ¿no? Los diarios de la época comenzaron a pasar cartas de amor entre ellos, y Perón escribía desde esa cañonera, ¿no? Invitando a la prensa que muestren los originales y que vayan a un perito caligráfico. Claro. Bueno, nunca ocurrió eso, pero digamos, aparece eso. Después, al año, a los 2 años... Pero es lo mismo que le pasó también a Rosas cuando tenía sus detractores en Montevideo, ¿no? Claro. Donde decían que era, viste, un tipo que le gustaba las orgías y todo. Sí. Y bueno, es una proyección. Sí, es que se acostaba con la hija. Es una proyección. Que de Rosas escribieron eso. Que tenía una relación con la hija. Incestuosa. Esas son las proyecciones de esta gente. Estos son los hijos de puta. Que sí ha hecho, ¿no? Que sí ha hecho con el cadáver de Eva Perón. También. ¿No? Porque, han dejado y han violado lo que han hecho con el cadáver de Eva Perón. Pero bueno, Perón está ahí hasta el 25. En el 25 deja el puerto de Buenos Aires, el 25 de septiembre. De la cañonera Paraguay pasa a otra cañonera que es la Humaitá, y de la Humaitá pasa al hidroavión Catalina, donde el día 8 de octubre, que es el cumpleaños, ¿no? Se va se va al exilio rumbo a Paraguay, ¿no? Claro. Paraguay, Venezuela, Panamá. En Panamá escribe esta obra donde yo... En Panamá es donde conoce a Isabel, ¿no? Sí, claro. Dice, del poder al exilio. Dice, ¿cómo y quiénes me derrocaron? ¿No? Ahí escribe eso y también escribe en Los Vendepatrias, ¿no? ¿Sabés que antes de irnos vamos a mostrar todos los libros? Porque acá están pidiendo todos los libros que leyó Cajal, así que los vamos a ir mostrando. No. Pero haceme como un pequeño cierre porque y vamos al detalle que es otra vez para que vuelvan a verlo esto. El que lo golpea a Perón, o sea, el que toma el poder luego de la caída de Perón, es Lonardi. Dura 2 meses. Era un nacionalista católico. Todos dicen que era un muy buen tipo. Sí. Es el famoso que dice ni vencedores ni vencidos. Eso es lo peor que ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Porque vino Aramburu con Rojas desde las sombras, ¿no? Sí, algunas cosas. O sea, otra vez, un tipo de buenas intenciones, quizás, como podría haber sido Uriburu, utiliza un idiota útil. El idiota útil que habla Perón. ¿No? Para que quede claro, porque a ver, no es que le caemos a Lonardi, el problema es lo que vino después. No, claro. ¿No? Por eso es interesante. Hoy hubo medio una peleita en Twitter, el juez López, con los chicos de Patria del Hombre, porque estos salieron con los tapones de punta, como diciendo que los nacionalistas católicos siempre son serviles o los idiotas útiles, y el juez López dice, era un muy buen tipo, un hombre probo, sí, pero
duró Sí. una canasta. Sí, 2 el meses, tema, creo. el tema lo que pasó. ¿De qué me lo importa pasó que haya luego, sido bueno y pro? Hasta diciembre. Después lo que vino, ¿no? Lo que vino. Porque Y después vino después vino la revolución de verdad. Claro. Después O sea, vino Valle, la sangre, ¿no? la espada. Los fusilamientos de José León los fusilamientos de Suárez. José León Suárez. Con la anuencia, señora, señor, estudiante, laburante que está terminando de cenar, ¿no? Con la anuencia de todos los partidos Político, nuevamente. La Unión Unión Democrática. Porque fíjense ustedes, en el año 56, como se cierra todo, se cierra el Congreso, se cierra absolutamente todo, se crea, ¿no? Para darle esa impronta democrática, ¿no? La Libertadora que dice, vamos a crear una junta consultiva a cargo del que tenía funciones de vicepresidente, ¿no? Ya Leonardi lo habían mandado Ya a su casa, estaba no retirado. estaba más, ¿no? No estaba más. Aramburu como presidente y quien actuaba como vicepresidente, el traidor de Rojas. Y él estaba a cargo de esa junta consultiva, que tenía facultades legislativas, ¿no? Y estaba de la Unión Cívica Radical, Oscar Allende, Juan Gauna, Oscar López Serrot, Miguel Ángel Zaval Ortiz, ¿no? Tipos que después terminan con Ilía, este hombre después. A ver, otro más, el Partido Socialista, que se ha rasgado la vestidura históricamente en favor de los derechos y la democracia. Derechos humanos. Américo Yoldi, Alicia Moró de Justo. Yo no puedo creer cómo todavía hay mujeres que reivindiquen la figura de Alicia Moró de Justo. Mujeres y hombres, ¿no? Ramón Muñiz, Nicolás Repeto, del Partido Demócrata Nacional Conservador, José Aguirre Cámara, Rodolfo Caromina Segura, Adolfo Mujica, Reinaldo Pastor, del Partido Demócrata Progresista, ¿no? Juan José Díaz Arana, Luciano Molina, Julio Argentino Noble y Horacio Tedi, del Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Rodolfo Martínez, Manuel Ordóñez, y de la Unión Federal Nacionalista, Enrique Arriotti y Horacio Storni. A ver, izquierdas y derechas unidas en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando al inicio, donde dice, ¿quiénes confabularon quiénes participaron del golpe? Y bueno, perejiles, ¿no? Perejiles del zoológico político interno, ¿no? Todo el arco político. Todos. Partido Comunista a la cabeza. Desde la derecha, Partido Comunista más rancia, a la como son cabeza. los conservadores, hasta la izquierda más extremista, como el Partido Comunista. Dijo Codovila, el secretario general, no, el secretario del Partido Comunista, con los hechos del 55. Nuestro partido, que fue perseguido como nadie y luchó como nadie contra el Estado de tipo corporativo fascista y contra los métodos dictatoriales de Perón, previó al pueblo que de no establecer la convivencia democrática entre peronistas y opositores, la situación desembocará en un golpe de Estado en la guerra civil. Bancando esto. Increíble. La culpa era del 64% que había votado a Perón en las últimas elecciones, que estamos hablando de 7 de cada 10. Sí. Una democracia cuasi perfecta, podríamos decirlo, ¿no? La culpa era de ese pueblo, Increíble. ¿no? Entonces, claro. Y después, obviamente, con los fusilamientos que vos hablaste, porque después viene la sangre. Ahí a empiezan fuego, a ¿verdad? derramar de verdad. Los fusilamientos, ¿no? Exacto. Se acabó la leche de la clemencia, Américo Gioldi, ¿no? Desde La Vanguardia, publicación que todavía sigue saliendo, creo yo, ¿no? Esa Vanguardia que tiene, es el órgano del Partido Socialista de Justo, ¿no? Se acabó la leche de la clemencia, ¿no? Y después se hacen los ororos ahora. Tal cual. Pero bueno, parece que no conocen toda esta historia. Bueno, con esto le damos un cierre a lo que fue la revolución del 55, ¿no? La revolución fusiladora, como bien dijimos recién. Y vamos a hacer una pequeña mención porque el 25 de septiembre de 1973, José Ignacio Rucci es asesinado a la salida de su casa por un comando de montoneros, ¿no? Lo que fue
tristemente llamada la operación Traviata, ¿no? Por las perforaciones. Por las que tenía perforaciones el cuerpo. de las galletitas que estaban de moda en ese momento, aparte, galletas de agua. aparte de esa sangre, porque hay varios crímenes en la historia argentina que no han cicatrizado. Ujú. Uno del primero, podemos decirlo, Liniers, ¿no? Puede ser hacer. Exacto. ¿No? El segundo, Dorrego, Los leales, ¿no? Dorrego. Que no es la banda de cumbia. Creo que Valle, no, creo no, por supuesto, Valle en el siglo XX, ¿no? Un hombre desarmado, ¿no? Que quiso, quisieron defender las instituciones de la patria. Sí, que lo asesina un mismo tipo que eran amigos. Camaradas, ¿no? Sí, por eran supuesto. camaradas. Y creo que Pidiéndole perdón el último tendríamos que englobarlo en muchos dirigentes del movimiento obrero durante la época de la resistencia peronista, ¿no? Muchos. Klosterman, pero digo, me parece que en esa lista, Vallese. en esa Felipe lista, el Vallese. primer desaparecido, ¿no? Felipe Vallese, en esa lista de muertos, ¿no? De asesinados del movimiento obrero, me parece que estoy seguro, es José Ignacio Rucci, ¿no? Es el ícono, ¿no? Es una herida que no va a cicatrizar nunca, ¿no? Bueno, Perón después diría, ¿no? Que me mataron el hijo que no tuve. Sí, es un cortaron golpe las que se da, piernas. es un golpe que se da en tándem, ¿no? Porque fíjense ustedes que es el 23 de septiembre se produce la victoria, el triunfo de hoy. Claro, bueno, yo lo había notado. Después acá. de 18 años de Gana la fórmula Perón-Perón. proscripción. Tomemos dimensión a esto. Aparte con un 60 y... 63%. 64, ¿no? Bueno, 64%. Sí. A ver, después vuelve el líder, ¿no? Gana las elecciones del 23 de septiembre y 2 días después mata Lo al asesinan a secretario de la CGT. A ver, No tienen Le perdón. mandan un aviso a... para mí no es ningún aviso, para mí es vamos por vos. A la guerra. Porque después al año siguiente lo tenés al conductor espiritual de Al este padre movimiento, Mujica. al padre Mujica, Asesinado que le había hecho, se acabó bueno, la revolución, por supuesto, métanse ¿no? los fierros Y en el después con una frase bíblica le dice, muchacho, es tiempo de poner las armas y tomar el arado, ¿no? Hay que laburar. Porque a ver, ¿qué estábamos buscando? Si peleaste 18 años para que vuelva el general, ahora que vino, ¿qué buscamos, muchachos? ¿Qué buscamos, no? Y después, al poco tiempo, la muerte del general. Fíjense que se va dando secuencialmente, ¿no? El secretario de la CGT, ¿no? El 25, ahí en la calle Avellaneda, creo que es el barrio Floresta, Sí. ¿no? Las publicaciones oficiales de Montoneros dicen que ellos no fueron. Hay una opereta que sale en el diario de la Opinión, que es de Timerman, de Jacobo Timerman, que era un hombre rentado por la NUCE y trabajaba para las embajadas. Sale con un documento secreto que decía algunas cosas y después el surgimiento de la AAA Sí. en respuesta de esto. No se lo adjudican ellos, creo que hay una publicación de Montoneros. En el descamisado, yo si querés Sí. la podemos pasar para que la compartan ustedes. Claro. Los tipos dicen que, a ver, lo habían, lo criticaban a Rucci por el jefe de la burocracia, sindical, etcétera, claro. etcétera. Sí, Dicen, le atribuían pero cosas que en realidad el tipo no era. Nosotros somos peronistas y nosotros las cosas las arreglamos entre nosotros. Claro. A ver, no se hacen cargo de esto. Ahora, yo en lo particular, insisto, a ver, creo que el enemigo siempre es el mismo, ¿no? Digamos, Exacto, me parece que en ese contexto donde Perón obviamente no tenía mucha vida, de hecho no la tuvo, ¿no? Creo que había que dejar solo al sucesor. Claro. Exactamente. Es lo que hicieron. Un referente espiritual Ujú. de la religión mayoritaria argentina, muerto, Sí.
¿no? Asesinado, y un dirigente, un conductor obrero, heredero quizás, Exacto. ¿por qué no?, de las del peronismo, asesinado también, ¿no? Es preparar el terreno, allanar el terreno para la soledad que después la señora Isabel Martínez de Perón, que lo trata muy bien el amigo Massieri. Massieri. Aparte le lleva todo con un estoicismo y una heroicidad que fue digna de una mujer que es maltratada por la derecha y por la izquierda. Por ¿no? la izquierda y por los propios. Y por sí. Y por los propios, ¿no? Todes. Bueno, por todes. Exacto. Bueno, vamos a ir mostrando un poco, así que bueno, El hacemos programa de hoy, lo sacamos de esto que una vamos a reivindicación a José Ignacio Rucci. Desde Sí, acá, claro, para sí. mí, desde mi punto de vista, el último secretario general que tuvo la CGT, digno de admirar y de elogiar. No, Los demás. Ubaldín, no estará a la altura, no estará a la altura de este Claro, grande, bueno. no estará a la altura de grande, pero. Pero como no hubo dos. Bueno, vamos a mostrar los libros. Dale, sí. Germán, ¿me haces primer plano acá? Uno es que se llama El Partido Comunista en la Política Argentina, de Jorge Abelardo Ramos. Sí. Este es Scalabrini. Ahí vamos con el otro, Germancito. Ahí. Este es Política Británica en el Río de la Plata, por Raúl Scalabrini Ortiz, que es la misma persona, ¿no? Creo que había sido... ¿Qué fue, Cristina, que dijo que eran dos personas diferentes? No, Cristina no creo. No sé, No creo. hubo alguien que lo No dijo. creo. Y acá el último, Germán, perfecto, lo dejo ahí un ratito. Los Vendepatria, por Juan Domingo Perón. Y hay otro libro de Perón que no lo traje, que es del Poder al Exilio, Cómo y quiénes me derrocaron, ¿no? Que creo que va en tándem con este. Lo escribe pocos meses después, estando en Panamá, del Poder al Exilio, lo escribe en Panamá. Que Fabro también lo edita. La editorial Fabro también lo tiene. Yo no digo Lamentablemente. nada de No, te aviso. Por eso. Y este último, Germán, que lo trajo acá mi compañero, el que yo no traje nada. Raúl Scalabrini Ortiz, Irigoyen y Perón. Yo tenía uno muy lindo de Rucci que está bastante bueno. Y hace yo soy de los que no acusan a Bandor, porque Bandor estaba, diríamos, queriendo un peronismo sin Perón, con Perón en el exilio. A diferencia de estos hijos de puta que Perón ya estaba acá y querían un peronismo sin Perón, Con el líder en el país. con el líder en el país, conduciendo. Así que bueno, gente, vamos al último bloque, quédense, así ya nos despedimos, venimos muy bien de audiencia, hay muchos saludos, en el próximo bloque